Suscríbete a La Panterita. Volvió el baratazo del Real, con 2 semanas de ofertas increíbles. Aprovecha los super descuentos de hasta 50% en más de 1000 productos y cuida la economía de tu hogar. Te esperamos en nuestras sucursales y también en nuestra web www.realonline.com.py. Barato, baratísimo, baratazo. Promoción válida del 15 de diciembre al 31 de diciembre. Cadena Real, somos familia. Todos conocen nuestras cervezas, pero ¿sabés que detrás de cada una hay un brindis que busca empoderar a las mujeres? El programa Somos Par de Cervepar promueve la equidad de género en el mundo laboral en alianza con otras empresas. Este año llegaremos a 1000 mujeres formadas en liderazgo. En Cervepar soñamos en grande para crear un futuro con más motivos para brindar para todos y todas. ¿Por qué con Van Camps sentís la diferencia? Tal vez porque el delicioso sabor de cada lomito de atún es seleccionado especialmente para vos y no tiene conservantes ni aditivos añadidos, para que disfrutes en cada receta que prepares y realmente hagas la diferencia. Seguinos en redes sociales como Van Camps Paraguay para descubrir más sobre el lomito de atún, tips, recetas y mucho más. Van Camps, sentí la diferencia. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Buenos días, fútbol. Buenos días, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, fútbol a lo grande. Hola Vince, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Araña? Hola, ¿cómo estás, Arturo? ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Señor, buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal, Francisco? Buen día, saludos para todos. ¿Qué tal, Darío? Buen día, señor, saludos a todos. Iturbe, para arreglar. Así es, está para regresar. 2011, el último ciclo de Juan Iturbe, y ahora regresa 12 años después. Con el detalle estadístico de que en realidad jugó muy poco en este último semestre. Ya lo hablamos ayer. No. Pero puede ser un buen momento como para recuperarse, para ver su mejor versión. En Grecia sí, allí en Grecia jugó goles, temporada completa. Tuvo minutos, fue diferente la versión, por decir así. Lo que se dio en Gremio sí fue poquito. Recuerdo que vi su estreno en un partido a lo largo de este año en el Brasileirão, pero tuvo poquitos minutos a lo largo del semestre. Habría que ver qué versión se ve. Le decíamos anteriormente, Edgar, las condiciones tiene. Habría que ver esas condiciones de cómo está desde lo físico. La pretemporada va a venir, la pretemporada es fundamental. Un caso parecido al de Cecilio, ¿verdad? Porque cuando Cecilio venía con números de escasa participación y acá comenzó a ganar otra vez ritmo, como para acercarse a ser un jugador interesante. Coincido plenamente. Iturbe, por lo que vi en las redes, se está preparando físicamente y aparte es el lugar donde empezó y seguramente allí puede dar ese salto de calidad, ¿verdad? Tiene una edad justa, 30 años, las condiciones la tiene, así como lo decís Jorge, Víctor, y uno siempre quiere una revancha. La tercera, esta es, ¿verdad? Sí. Y yo entiendo que no va a dejar pasar esta posibilidad, porque también tiene selección y yo creo que se la va a jugar y calculo que le va a salir bien, ¿verdad? Y otro agregado que ayer lo manifestábamos, de hecho, el tema de Bernay, que lo conoce desde chico, es una ventaja. Adolescente prácticamente, porque
lo dirigió en su momento con Troglio. Ellos hicieron debutar a Iturbe en la primera de Cerro. Después se da la situación del contrato, él termina regresando, pero uno tiene y la gente por los comentarios que uno leía, tiene un buen recuerdo de él. Pasaron 12 años, es cierto, pero quedó esa imagen de que algún día iba a retornar y finalmente llegó ese día. Y quiere decir mucho el que te arropó en su momento, porque él debutó con 16 años. 16 exactamente. 2009. Y quiere decir mucho el entrenador de turno. Muchas veces nosotros los jugadores encontramos el entrenador. O sea, a lo largo de nuestra carrera, diversos estilos de caracteres, y calculo yo que es el ideal, ¿verdad? Sí, y después, ya más adelante, ver desde lo posicional cómo lo ubica, porque hoy de movida al menos los titulares por fuera son Carrizo y Cecilio. Vemos que alternativa le da más adelante, porque puede llegar a jugar Cecilio de media punta, por fuera Iturbe, puede cambiar un poco el movimiento. El dibujo táctico, sí. Sí, Carrizo incluso arrancando detrás del punta, jugar con dos volantes centrales, Iturbe, Cecilio. Coincido plenamente contigo. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itagüí, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada, con cuota fija, sin reajustes y posesión inmediata. EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. En Shell bajaron los precios de sus combustibles hasta 900 guaraníes menos por litro. Salí a buscar una Shell ahora mismo. Carga Shell al mejor precio en las estaciones adheridas. Shell, el emblema preferido de todos los paraguayos. El arquero de la sub-23, Ángel González Libertad, ¿dónde estuvo afuera? En Porto. ¿En qué año? Y hace 2 años más o menos, pero en Porto juvenil, no llegó a la primera, pero estuvo en Porto sub-20. ¿Y Javier Talavera de Cerro? Talavera de Cerro, él viene haciendo inferiores ahí, participó de la última Libertadores sub-20. ¿Eh? Estuvo en la última Libertadores sub-20 Javier Talavera. ¿Y Rodrigo Fruto Olimpia? Rodrigo Frutos debutó ya en primera. Tercer arquero de Olimpia. Sí, ahora está en la sub-23. 2 partidos jugó en primera. ¿Y Alan Núñez dónde está? Alan Núñez es el lateral titular que terminó la temporada. César Olmedo acá. Olmedo el de Olimpia. Fernando Román acá. El de Guaraní. Gilberto Flores acá. Libertad. Gastón Benítez acá. Gastón Benítez juega en Nacional, él pasó por Atlético Paranaense en la sub-20 y el año pasado llegó a Nacional. ¿Paranaense sub-20? Sí. ¿El año pasado? Estuvo en el 2021 en el mismo Paranaense, vio. Para hablar con él. Para hablar con él por los paraguayos que tenemos. Gastón Benítez. Gastón Benítez. ¿En qué año estuvo en Paranaense sub-20? 2021, si mal no recuerdo. Pero desde el año pasado ya está en Nacional. Ángel Ibarra. De él no tengo datos. Referencia. Pero acá está. Acá está él. ¿Cómo te va, Chique? Buen día. Arturo, ¿cómo estás? Buenos días. Un saludo para vos, a los muchachos ahí contigo, a la audiencia. ¿Cómo anda, Chique? ¿Bien? Súper, Arturo. Muy bien. Mucha salud. Eso es lo importante. Y siempre cantaba, escuchar la misma música toda la mañana, ¿veo? No, un poco menos ahora, un poco menos. Cada vez que soy padre e hijo pequeño, ahora después de veterano y no da tiempo casi. Déjame por curiosidad, vos estás escuchando música paraguaya en el patio de tu casa, veo. No, adentro hay una segunda salita de TV más o menos, pero mi lugar preferido es en el patio. ¿Vos solo estás escuchando música paraguaya ahora? Sí, solo. Estoy escuchando Ñandemitano Ore. Mami pa coñande, Yahabana, Cañenjabe. Ñandemitano Ore. Mami pa Coangana Mongwana. Mami pa Coangana Mongwana. Fútbol a lo grande. ¿A capela va a escuchar, Chique, o no? Sí, espectacular. Después le culpamos el cumpleaños a mi madre y nos dimos a medir el gusto de llevarlo a los Alfonso, ¿no? Que la primera voz de ellos es uno de los mejores para interpretar esa canción. Sí, pero los Alfonso tienen una trayectoria brillante hace años. Nuestra música es internacional, Chiqui. Son brillantes. Sí, brillante, esa es la palabra, brillante. Sí, los Alfonso, un grupo sumamente tradicional en el país. ¿Y tu experiencia qué te dice futbolísticamente, hablando de Chiqui, entrando en tema? Porque se va a levantar la inhibición y Olimpia puede incorporar, así como están las cosas se levanta. ¿Cuántos jugadores propusiste vos a la directiva o al departamento de fútbol? Así, si mal no recuerdo, como prioridad, y después se fueron cambiando un poco los tantos, así con esta idea de Mateo, creo que 1, 2, 3, 4, 6. 6, ¿y los nombres lo vas a decir o no? No puedo por los nombres, pero posiciones sí, solicitamos los 2 laterales, un marcador central, ahora capaz que 2 porque quedamos con muy pocos,
un doble 6, un enganche, o un enganche que pueda jugar un poco más atrás, un creativo, dos creativos en realidad, uno que juegue más por izquierda o por dentro y un centro delantero. Bueno, ¿y qué es lo que hoy te hace reflexionar como la mayor? No sé si la palabra es preocupación, el interés aquí, aquí y aquí para lograr el juego colectivo que querés. Una gran pretemporada, una respuesta física a 100%, como mínimo es lo que tenemos que hacer, porque es una exigencia ya previa, pero más todavía para un elenco que ahora quedó muy joven en cuanto a promedio de edad, que podamos no tener prácticamente lesionados, porque tuvimos muchos lesionados en este semestre que pasó, que no vamos a hacer mucho, o sea, no vamos a conseguir tener dos planteles iguales como para doble competencia. Entonces toda esa cantidad, no darle la responsabilidad total a los chicos, que van a haber varios chicos que ya habían y se acoplan otros, no podemos darle toda la carga. Entonces lo de media edad y lo de la columna vertebral, lo de más experiencia, que se hagan cargo de esa situación. No, después con los compañeros, Chiqui, yo no quiero ser el único que pregunte. Vemos gestos tuyos y ademanes de preocupación en campo de juego, reacciones como técnico, se ve algo que hiciste algo y no se concreta en campo. ¿En qué puede cambiar ahora? Va a cambiar por el tiempo de trabajo, por el conocimiento diferente, porque encontramos una forma de trabajar el club y la villa diferente a lo que era 2015, y nos costó al inicio también eso, y de distintas cuestiones poder equilibrar. Tuvimos muchísimos inconvenientes, ya no vale repetir, especialmente lo de los lesionados, y no sostuvimos rendimiento. Ahora hay prácticamente un recambio, una reformulación, y va a comenzar de cero con nuestra mano, y eso se tiene que notar. ¿Y ese jugador que vos querés para que se note la mano y adentro se llama Claudio Aquino, es factible o no? Así como te digo, no puedo... Vos me decís si es factible nomás, lo único, si es factible, si puede ser nomás. Necesitamos futbolistas, los dos creativos con esas características. Necesitamos gente con esas características. ¿Con la de Claudio Aquino? Sí, con la de Claudio Aquino, gente parecida a Pachi Carrizo, a todas esas, no siendo Pachi Carrizo, obviamente, ¿verdad? Pero a esa característica, armadores, pasadores de balón, gente como Willy Mendieta, para poner una característica. ¿Y lo de Claudio Aquino a posibilidad, Chiqui, y después ya los compañeros, o quedó ahí? Y hablar con los compañeros. No puedo. Bueno, me quedé con la gana que me diga, sí, Arturo, sabes que estamos viendo, y si él no puede, y eso pues no puede ser respuesta. Sí, esa es el presidente. El presidente puede responder. Pero quiere decir que hay si el presidente puede. Más autoridad que el entrenador. Bueno, compañero, porque después quedan para ustedes de él y Saúl y demás. Gracias, Chiqui. Antes que nada, feliz Nochebuena, feliz Navidad, próspero 2024. Me despido yo y los compañeros quedan contigo. ¿Sí, Chiqui? Sí, gracias, Arturo, por los deseos. Lo mismo para vos, para tu familia. Yo, en lo personal, pasé muchas cosas de arriba abajo en los últimos 2 años y poco, pero estoy muy bendecido. Tengo solo para agradecer. Gracias, muy amable. Sí, Francisco, ¿qué tal? Buen día. Yo te quería preguntar sobre situaciones, por ejemplo, el caso de Olveira. ¿Qué te dicen los directivos si él puede salir transferido? ¿A vos te gustaría que él se quede, ya que se asegura también a Juan Espínola? Y otros jugadores, porque ya conocemos los que no siguen del torneo anterior, pero ¿podría salir alguien más a préstamo? ¿Alguna posibilidad que te hayan manifestado los directivos? Bueno, ¿cómo estás? Buen día. No, yo lo de Olveira, lo de Gastón, solamente lo de los medios, no. Me he preguntado una vez y me dijeron que nada que ver. Yo quiero que se quede, obviamente, ¿no? Tener 2 grandes arqueros de nivel de selección, y ahí vamos a estar muy tranquilos para la doble competencia. Luego, en cuanto a los otros, nosotros ya hemos dejado una lista que se va de los que se van a iniciar la pretemporada, que seguramente vamos a solicitar después a Malte, a Joel o al mismo Carlos para hacerla pública en el inicio de la otra semana. Y también ellos tienen hace rato la lista de lo que nosotros sugerimos que puedan ser
cedidos, que no iban a continuar, que yo me encargué de algunos de comunicar y otros por cuestiones dirigenciales contractuales quedaron a cargo de la directiva de Carlos. También seguramente en algún momento se va a hacer público, ya está todo hecho eso. ¿Y el caso de Romaña hoy cómo está? ¿Él ya quedó descartado o todavía hay alguna negociación para ampliar el préstamo? Bueno, yo creo que todo está todavía entre lo probable, dependiendo me imaginarás que ha de ser muy difícil la negociación en este contexto en el que estamos nosotros. Y también tenemos, en el caso de Johan o de cualquier otro extranjero del plantel, la incomodidad por el cupo, ¿no? Entonces, hoy mismo tenemos 4 o 5 en el plantel y también hay que mirar eso. Y sé que el presidente o los negociadores en ese sentido tienen en cuenta todos esos factores. Creo que no está muerta la negociación, pero se está revisando todos esos detalles que te digo. Chiqui, buenos días, te saluda Jorge Sosa. La consulta directa, no está Salcedo, no está Derlis González, eso es claro. Y sobre el punto, ¿qué te pareció que hace poco Derlis González estaba jugando un partido benéfico? Porque en principio no está para la pretemporada, o sí puede hacer picaditos o fútbol. Sí, yo hablé con él eso justamente. Hablé con él y la sugerencia era que jugara muy poco, que como era para un evento benéfico, que lo hiciera muy poco, que se cuidara, lo charlamos. Él no va, por recomendaciones, seguramente no va a iniciar así al nivel de sus compañeros, al menos esto del 26 hasta el 30. Vamos a ver cómo volvemos ahí con él y con Saúl para la representación del día 2. Pero están muy bien, están trabajando, ellos no pararon desde que llegaron de San Pablo, están trabajando a doble turno y eso les está haciendo los dos muy bien. O sea, arrancarían pero a medias, por decir así, no con la carga similar a los otros compañeros. Al menos esa primera semana, Jorge, seguramente va a ser así. Correcto, y teniendo en cuenta, por eso decía, buscar 2 centrales. Por el tema lo de Romaña, el cupo, lo de Saúl igualmente que no está, la idea es buscar 2 centrales. Sí, porque hoy los que van a iniciar la pretemporada, contando con Saúl, tenemos a Kevin Páez, que es el chico que debutó allá en Mallorquín, a Junior y a otro chico, Lucas Ramírez, que es de categoría, que está dentro de la regla, que lo vamos a acoplar. Lo de Hugo Benítez, un jugador que ya te agradaba bastante en la época de Cerro, es paraguayo, es factible, sé que no quiere dar nombre, pero figura dentro del estilo de futbolista que está buscando. Nosotros dejamos como sugerencia de parte nuestra y después también todo lo que ha llegado de parte de la directiva, haciendo filtros que le hacen llegar a ellos, el club mismo, vía Carlos con su scouting, que hay profesionales ahí en el club que hacen eso, nos hacen llegar la información y la característica de los jugadores. Nosotros hemos dejado puntualmente 2 nombres de paraguayos para la posición, si es que se puede contratar así puntualmente como zagueros. No, simplemente agrego la pregunta, Francisco, porque ayer el propio jugador admitía y también los protagonistas que hay conversaciones avanzadas ya con Olimpia, pero él sí encaja con tus características entonces, ¿verdad? Sí, es un chico que hace rato, en el último semestre no jugó mucho, pero hace rato juega, hace rato mantiene un nivel. Tampoco hay mucha población cumpliendo todos los requisitos, no solamente en la parte técnica, sino también en la parte económica, como para que se pueda sugerir para contratar, ¿verdad? Francisco, y en cuanto a amistosos, ¿qué se tiene planificado? ¿Cómo es la agenda durante pretemporada, atendiendo que se recorta un poco el tiempo? Sí, ese miércoles de la segunda semana, digámoslo, no me acuerdo ahora de cabeza la fecha, creo que sábado es 13, si mal no recuerdo, 12, y ese miércoles anterior y ese sábado, cerrando la pretemporada, vamos a hacer amistosos. Todavía no tenemos rivales. Perfecto, con 2 partidos entonces sería, a ver la fecha que me dijiste, el 10 y el 13, el fin de semana previo al inicio del campeonato. Sí. Porque el 10 el cierre de esta semana que vamos a estar encerrados, vamos a compartir seguramente 30-30, 2 equipos, y el sábado hacer algo más profundo. Así como te viene diciendo la directiva y por lo que conoces de negociaciones, ¿crees que para ese 10 ya vas a tener tu plantel completo con todos los refuerzos, Francisco?
No, antes ya tendríamos que tener, para el 10 sería así, el 10 ya es una fecha límite, digámoslo, y estoy seguro por lo que charlamos con ellos que ya ahí ya estaría todo arreglado. Hola Francisco, ¿cómo estás? Te saluda Edgar Denis, un gusto saludarte, papá. Qué nivel. Qué nivel. Acá se nos va conmigo Arturo porque te dije papá. Arturo que hace scouting. La pregunta es la siguiente, Francisco. Cantidad de jóvenes. Yo sé que vos sos uno de los entrenadores que aposta mucho a los jóvenes. ¿Tenés más o menos decidido en qué ubicación en el campeonato local te gustaría utilizar? Porque por lo que vi, tenés 7, 8 que sacaste de los selectivos, por un lado, y el partido contra Ameliano, que es a un solo partido, contra un entrenador que lo conoces, que es diferente o a un solo partido. ¿Qué sensaciones te da? Porque el campeonato internacional también está ahí cerquita. O sea, 2 preguntas en uno, y la tercera sería el día jueves, para promocionar un poquito acá con el permiso del comandante, lo de nuestro querido amigo Juan Manuel Bataglia, uno de los 3 o 4 mejores tiradores de tiro libre que vi en mi vida. 1, Francisco Arce; 2, Quique Saldívar; 3, Juan Manuel Bataglia; y el 4, el que le habla. No, nosotros hay chicos que se adaptaron mejor, digámoslo, que terminaron jugando, vos decís, dentro de la regla, ¿verdad? Pablo Rivero terminó muy bien, Freddy Colmán muy bien, ahí fuimos usando, probando, ahora vuelve Mati Almeida, que tiene ya cierta experiencia, ya ha tenido partidos, ahí vamos a ir eligiendo, y obviamente que claro que para la Sudamericana tenemos que ir completo, con fuerza máxima, ya habremos tenido varias fechas de jugar el campeonato local. Nosotros lo que tenemos que es prepararnos para comenzar a full el campeonato, ¿no? Pero Francisco, perdóname, a la Sudamericana faltaría todavía cierto tiempo, y después tenemos que, en esos partidos que vamos a tener en la previa, tenemos que utilizar para llegar en gran forma, porque hay que ganar todos los partidos de inicio, si no se nos quema el rancho, ¿verdad? Francisco, íntimamente, ¿dónde te gusta poner vos al joven? O sea, no tenés problema, ¿verdad? Yo no tengo problema. El que esté porque bien, viste, el que juegue mejor. Claro, porque muchas veces nosotros los entrenadores queremos acomodar para protegerle un poquito más al joven, qué sé yo, detrás del 9, un poco más lejos. O sea, vos no tenés problema. En el 2015 sí historia un poco, Arturo, al menos buena memoria se va a acordar, nosotros hicimos debutar había que poner uno solo y jugaron 3 menos de la edad, digámosle, en defensa. Los 3 jugaban en defensa. Raúl Blas Rivero y Rodi Ferreira. ¿Y lo de Ameliano, Francisco? Bájeme ahí, ¿no? No, por Anduce, ¿cómo ves? Un rival difícil, un entrenador que se han enfrentado muchas veces, te conoce. Nos conocemos, exactamente. Lo conoce y lo conozco perfectamente. Nos han ganado algunas veces, le hemos ganado otras veces, va a estar, bueno, o sea, imaginamos siempre, él sabe exactamente cómo jugarnos, nosotros sabemos exactamente cómo jugarnos. Después depende de los muñecos, ¿verdad? Depende de los muñecos, cómo amanecen, cómo juegan, qué día están, cómo el día del partido, cómo te enseñan ahí en el curso, ¿verdad? De técnico, pero imagino que va a ser un encuentro vibrante, con la obligación toda nuestra de pasar a fase de grupo. Oye, prepara, hija Ina está por Europa, capacitándose, y... A la prepara la No, pero a ver... El final aguanta que ya la caliente, no me encasina para llegar. No, me pasaba nomás, estaba mirando algunas declaraciones de él, porque a mí me gusta mucho seguir, aprender un poquito, y me llamó la atención una parte de una declaración que dijo que fue a ver un partido con Atlético de Madrid, no recuerdo el rival, que a la gente de Europa, específicamente del Atlético de Madrid, le aburría mucho el juego de posesión, y me extrañó porque lo que menos tiene Simeone es la posesión. O sea estaba acá. Me llamó mucho la atención nomás la declaración de Humberto. ¿Qué equipo de puntero en el campeonato español? Girona, el que mejor juega. ¿Y cómo juega? ¿Juego directo, a espacio o con tenencia? Posesión. Ah, bueno. Posesión. ¿Quiénes juegan la final del Mundial de Clubes? Fluminense, posesión.
Manchester City posesión. Ah, ya. Pepe ya era Fluminense va mucho más allá de la posesión, ¿verdad? Fluminense, Fernando Inía es un loco bueno, ¿verdad? Chiqui. Pero yo creo que esa es una eterna lucha, o sea, luego la gallina, lo que nos gusta ese tipo de juego de entrenamiento, de didáctica, de preparación, de trabajo, obviamente lo vamos a defender y pocas veces habrás escuchado de que ese tipo de gente criticar a lo que hace el juego directo. Lo que hace el juego directo, a veces, yo no sé por qué eso, a ellos les gusta, está muy bien, hay distintas maneras, todo es válido. Nosotros también en algún momento hemos jugado dependiendo de las necesidades o del elenco del plantel o del rival a juego directo. Y a ellos les gusta a veces no decir directamente, pero tirar esas frasecitas, ¿verdad? Chiqui, y lo mío, para terminar lo del jueves para... Nosotros hoy también tenemos otro evento benéfico para el padre del Arturo Aquino. ¿Te acordás de Arturo Aquino? Lateral izquierdo que juega en Pudelpa para Tembetarí. Hoy se arma en Lubioño, se armó rápido vía pedido de nuestro amigo Luis Escobar, que es el que lidera con ellos en el equipo de Tembetarí. Hoy se hace ahí algo interesante de vuelta para ayudar, como siempre participamos. Y después apareció la semana pasada esto yo no soy muy para hablar de él porque es mi ídolo, es una persona que yo admiro mucho. Aprendí muchas cosas de él, hubiese aprendido mucho más si preguntara y no me animaba porque era muy pendejo, pero mirando, yo mi forma de patear, especialmente de pararme, le copié a él. Se lo dije, él sabe eso, entonces cuando alguien llamó, cualquiera, un compañero de él, fue nuestro amigo Robert Pereira, fue el primero que puso la noticia en el grupo de Pudelpa y después a mí me llamó Aldo Florentín y después comenzamos a hablar y movilizar y realmente él es querido por muchísima gente y estoy seguro que ese evento va a salir muy bien, así como fue aquel que se organizó para el hijo del profe Carlos Jara. También la gran noticia que nos dieron anoche vía Robert es que su cirugía fue todo un éxito. Entonces en eso estamos todos muy tranquilos, bastante tranquilos y claro que se necesita que ustedes... Yo esta mañana te enviaba un poco porque todos estaban muy contentos porque creo que Arturo en el programa de la mañana usó el flyer, pero justo era ese flyer que apurado hicimos y tenía una falla ortográfica, estaba un poco incompleto. Ahora ahí ya está totalmente completo, todos se están plegando, todos están queriendo colaborar, todos están llamando al número de contacto o ya enviando a la cuenta de la asociación sus aportes. Entonces, mucho más que la cuestión económica, yo le decía eso a Robert también ayer, o hablamos constantemente a Robert Pereira, está la parte del sentimiento, del cariño, del agradecimiento. Yo soy un poco más joven que él, de parte de todos nosotros, alguien que le dio tanto al fútbol. Chiqui, dos consultas, saludarte, mandarte un abrazo. Con relación a cuando asumías recién en Olimpia, dijiste en una conferencia de prensa en un momento dado, ellos están acostumbrados a la, por así decirlo, ¿verdad? Trayendo ya aquí a la desobediencia táctica, a cada uno como que hacer eso. Y me pareció que fue una situación que no se pudo corregir en su totalidad hasta el término del campeonato. O sea, Olimpia corrigió eso contigo, pero no en la manera en que vos querías. A mí me da esa impresión. Y ahora te pregunto, ¿qué tanto se va a corregir eso? ¿Qué tanto vamos a ver al equipo de Chiqui Arce, con el estilo Chiqui Arce ya mucho más instalado en este 2024? ¿Ya lograste y qué tan cerca estás de eso? No me acuerdo de haber declarado así de forma tan directa eso, no me acuerdo. Sí estoy de acuerdo en que lo logramos solo por momentos, en algunos partidos, en otros no. Parecía, especialmente te acordarás de un partido que goleamos a Meliano en la cancha de Olimpia y parecía que íbamos a ir para arriba, después nos quedamos de vuelta. Anduvimos así como se dice normalmente en una montaña rusa, sí estoy totalmente de acuerdo. Y eso, lo otro que terminaste preguntando se tiene que ver ahora con la pretemporada ya hecha por nosotros, con ya conocimiento del plantel, con los recambios,
la elección de jugadores, no solamente si va a llegar gente, sino que dentro de la estructura del club, entre formativa, reserva y lo que ya estaban, dejamos a los que nos parecen que pueden comprar y ejecutar esa idea, se tiene que ver claramente ya desde este inicio del año que viene. Francisco, me quedó picando hace rato la respuesta que le dabas a Edgar sobre el tema de los estilos de juego, porque ponía el ejemplo de los que hoy se imponen en el mundo, en las ligas top, por así decirlo, y también aquí Fluminense en Libertadores, son juegos de posesión. Eso puede tomarse como un mensaje en general para la gente, porque habrá escuchado en su momento en Cerro, ahora en Olimpia, que hay gente que no le gusta ese estilo de juego, de tenencia, de retroceder permanentemente y buscar iniciar la jugada. ¿Se puede considerar como un mensaje? O sea, que sabemos No. ¿Mensaje mío? No, y simplemente para dejar en claro que más o menos, entre comillas... Yo respondí a lo que él preguntó solamente. Nosotros como cuerpo técnico y yo tengo un gusto y una forma de saber trabajar. Nosotros sabemos trabajar de esa manera, sabemos crear trabajo para ese tipo de ejecución, de como dice Edgar, juntar pase, de repente acelerar y ir por los costados, tener nuestro equipo. Algunos han sido un poco más verticales, porque la lucha siempre ha sido esa, no son verticales, y ustedes mismos, los periodistas, especialmente los comentaristas deportivos, quieren entrar en ese terreno, y ese terreno es muy fangoso, es muy arena movediza, hay que tener mucho conocimiento para poder ir a cada detalle. O sea, yo me animo con los entrenadores que son de la otra línea a debatir eso, ¿no? Pero está muy bien que cada uno tenga su gusto y su forma de ser. Eso no, yo lo único que dije es que poco vas a escuchar de gente que cultúa o pregona o respeta ese estilo que critica lo de la otra línea. Sí, lo de la otra línea a veces se animan un poco como si fuera que ellos inventaron el juego, y nadie inventó el juego está inventado, está jugado, tiene distintos matices, son los jugadores los que marcan la diferencia y ya está. Pero solamente eso, no ningún mensaje. A mí no me gusta eso de porque callaste boca, porque campeonaron ahí, porque no pasa por ahí. No pasa por ahí. Dije solamente en el sentido de que de la pregunta directa y como respuesta directa a lo que me consultó Edgar, ¿verdad? Y también nosotros, no sé, por decir, nosotros contra Flamengo allá nos cerramos, nos defendimos porque teníamos inferioridad técnica, y contraatacamos y cerramos, y acá les jugamos a juego directo y le eliminamos, ¿verdad? O sea, igual hay gente que sabe que te consigue, y lo que pasa es que lo que hacen en el juego directo a veces no se animan de vez en cuando a trabajar con tenencias, por ejemplo, para defenderse con la pelota, porque eso requiere mucha preparación, mucha inventiva, mucha creatividad, a veces hasta inteligencia, trabajo arduo, repeticiones, y a veces yo no sé quién meter en eso, ¿verdad? Como decía, va a ser un eterno tema de debate seguramente. Otro jugador en realidad otra característica de jugador por la que te quiero preguntar, así como hablábamos anteriormente en otros puestos, volante central, uno parecido a lo que era, por ejemplo, Fernández Cedrés en Guaraní, Chiqui. No, nosotros tenemos ahí le tenemos a Richard, a Marcos y a Ramón Martínez. Lo que necesitamos es alguien parecido a Huguito Quintana. Más mixto. Para que compita con Huguito Quintana en ese rol que a veces jugamos, si necesitamos jugar con 3 mediocampistas o jugamos con un mediocampista de llegada y con un enganche, con un armador. Necesitamos un mediocampista creativo. Una pregunta, yo ya me despedí, Chiqui, pero no puedo conocer, Chiqui. Disculpame la interrupción, por forma de ser, te pido disculpas, ya me despedí ya de Chiqui, deseándole lo mejor. Sebastián Quintana. Tengo la comandante. Déjalo, mira, Chiqui. Preguntando a Sebastián Quintana. Ella posee. No vaya a ser, Chiqui, así. Ella posee realmente. ¿Qué dice? Estamos con NP y nosotros con Diego y con Ernesto. Chiqui, te pregunto, Sebastián Quintana, ¿le va a tener en cuenta o le va a ceder a otro equipo? Va a hacer la pretemporada, necesita solidez, necesita fuerza, necesita competir con más vigor. Él sabe eso, es un chico que nos encanta, porque tiene técnica, tiene pase filtrado, sabe jugar entre líneas, jugar más de una posición, y es un chico hiper educado.
preparado, abnegado, trabajador. Es una tarea pendiente con nosotros. Eso pasa bastante a veces ahí los chicos nuestros maduran un poco más tarde. Ayer hablábamos con Damián y el caso de Damián o de otros ejemplos de chicos que estuvieron ahí de su categoría y explotan un poco tarde. Y yo creo que eso le puede estar pasando a Seba. Bueno, ahora sí. Después niño huevito, yo ya no, ya ahora sí. Matías Espinosa, ¿te interesa? Respondeme nomás. ¿Te interesa? ¿Vos querés Matías Espinosa? Pero ¿a quién no le interesa? No, pero estaba ahí. Vos dijiste, si puede ser, tráiganlo. Bueno, te voy a dar una entonces. Sí, dije. Y está ganando la partida Libertad, me parece. A Libertad no le gana a nadie. No, pero no, hay no le gana a nadie. No, pero hasta ahora no dice con Matías sí. Si vos dijiste, Matías dice, mira, me voy con Chiqui o no, o se queda en Libertad. Ah, ya, esa parte no manejo, Arturo. Bueno, no manejo esa pero parte. pediste por Matías Espinosa. Como te dije, hablamos con el Presi y con Carlos bastante sobre todas las posiciones. Y a nosotros, para optimizar recursos y para que sea productivo deportivamente, necesitamos gente de versátil, ¿verdad? Que juegue más de una posición. Bueno, ya está. Entonces lo de Matías está. Sí. No, está. Y hay alguien que se va a cortar con tejas, Chiqui. ¿Sabe quién se va a cortar? Dijo él. Si Matías va a Olimpia, dijo Francisco López, me corto con tejas. Y ahora ya estamos buscando las tejas, Chiqui. Yo tengo acá en casa varias afiladitas. Un segundo. Para vos, Francisco, sí. Sí, Chiqui, a mí me quedó picando otra cuando decía, si no ganamos se quema el rancho. Eso sucede en varios equipos. Pero ¿cómo está el rancho hoy? ¿Cómo está el equipo? Porque en un momento pasó por una crisis futbolística. Creo que se cortó. Sí, para mí que se cortó. Se fue justito la charla. Perdón. Se va a cortar. No mentí con la información, ¿verdad? No. ¿Quién no quisiera tener? Y le pregunté. ¿Qué tal, Ernesto Nicole? Digo, ¿cómo están? Saludos, bien, señor. Habló de 6 a 7 futbolistas, Arce, para el Olimpia, ¿verdad? Sí. En un momento dijo 6, pero después explicó que quiere 2 centrales y allí ya son 7. Escuchemos. ¿Cuántos jugadores propusiste vos a la directiva o al departamento de fútbol? Así, si mal no recuerdo, como prioridad, y después se fueron cambiando un poco los tantos, así con esta idea de Mateo, creo que 1, 2, 3, 4, 6. 6, ¿y los nombres lo vas a decir o no? No puedo por los nombres, pero posiciones sí, solicitamos en los 2 laterales, un marcador central, ahora capaz que 2 porque quedamos con muy pocos, un doble 6, un enganche o un enganche que pueda jugar un poco más atrás, un creativo, 2 creativos en realidad, uno que juegue más por izquierda o por dentro y un centro delantero. Bueno, ¿y qué es lo que hoy te hace reflexionar como la mayor? No sé si la palabra es preocupación, el interés aquí y aquí para lograr el juego colectivo que querés. Una gran pretemporada, una respuesta física a 100%, como mínimo es lo que tenemos que hacer porque es una exigencia ya previa, pero más todavía para un elenco que ahora quedó muy joven en cuanto a promedio. ¿Retomamos? ¿Está de vuelta Francisco? Jorge, te hacía la pregunta. Francisco, ¿estás allí? Sí, está bien. Sí, ahora sí. Decías, si no ganamos se nos quema el rancho, pero ¿cómo está el rancho después de esa crisis? Porque una versión Olimpia en Copa, la versión anterior de clausura y algunos jugadores que salieron. ¿Cómo está la interna? Seguro que charlaste con los jugadores esa situación para un recomenzar a partir de la pretemporada. ¿Cómo está eso, Francisco? Está muy bien, firme, con arreglo, con pintura nueva. Literalmente la villa está haciendo, ahora yo estaba volviendo de ahí porque fuimos para sacarnos fotos con la colonia de vacaciones de escuela de fútbol que se están haciendo 200 chicos, desayuno, trabajo, bus, está haciendo todo muy show, ¿verdad? Para los niños, todo. Hasta entramos a tu habitación, me decían los chicos, está todo, hicieron un tour ahí, está show. Estamos bien, estamos claros, sabemos, identificamos lo que teníamos que corregir, se hicieron las correcciones, ahora necesitamos arreglar lo de las incorporaciones y si no, meterla full, ¿verdad? Meterla full, en todo sentido tenemos que comenzar, yo me refería a eso, los clubes grandes, no pueden, yo digo, Egal me pregunta, vamos a jugar la Sudamericana en marzo, no tenemos que ver el partido Sol, porque si no gana Sol, si no gana acá, si no gana allá, los 3 o 4 primeros partidos, no hay cómo sostenerlo.
Lo último, Francisco, el 9, ¿qué característica? ¿Uno más parecido a Bruera para competir esa situación o uno que se tire más en los alrededores del área? No, diferente a Facundo, al revés, totalmente diferente a Facundo. Se cierra con esto. Saludos para Chique por el día de Santo Tomás, patrono de Paraguarí, dice Toto de Ciudad del Este, Chiqui. Sí, hoy en mi ciudad desde la semana está full fiesta. Sé que mi hermano está involucrado, Juan, en la organización. Ahí es como si fuera que está todo parado en Paraguarí. Están haciendo algo fantástico ahí con la corrida de toro, que es tradicional, con el lugar nuevo, con el mini estadio para la corrida de toro. Lastimosamente no pudimos ir, vamos a estar seguramente para Año Nuevo por ahí. Saludos a todos los paraguarienses, especialmente a los ñubatienses. Y nosotros también le agradecemos, ya lo dijo Chique, los paraguayenses, a Joel, al jefe de prensa del Club de Olimpia, muchísimas gracias por la deferencia también, a Joel, jefe de prensa del Club de Olimpia. Chiqui, cerramos la charla, yo me despido antes y vuelvo ahora. Dice que con la repetición se llega al éxito. Un abrazo, Chiqui. Sí, señor, la repetición es madre de la excelencia, ¿verdad? Así mismo. Sí, un abrazo grande. Adiós, gracias. Chiqui Arce. ¿Qué tal, Nicole, Diego, Ernesto, cómo andan? Muy bien, muy bien, escuchando atentamente. Interesante lo de Francisco. Lo de todo Aquino. Lo que dijo, sí. Parecido a Aquino. Sí. ¿Vos qué tenés gusto? Y se desprendió de Fernández Cedrés, o sea, el rasgo. Dio a entender que... ¿Qué tiene allí? Que tiene a Ramón Martínez, a Ortiz, a Gómez. Quiere uno más mixto. Tipo Hugo Quintana. Después 2 laterales, un media punta y un delantero. Y haciendo alusión al parecido a Claudio Aquino. Sí. Bien terminado. No, perdón. No. Y no lo descartó directamente a Aquino, porque usted le dio la posibilidad de que descarte y él dio vuelta. Chiquiarse. Necesitamos futbolistas los dos creativos con esas características. Necesitamos gente con esas características. Con la de Claudio Aquino. Sí, con la de Claudio Aquino, gente parecida a Pachi Carrizo, a todas esas, no siendo Pachi Carrizo, obviamente, ¿verdad? Pero a esa característica, armadores, pasadores de balón, gente como Willy Mendieta, para poner una característica. Y lo de Claudio Aquino, posibilidad, Chiqui, y después ya los compañeros, ¿o quedó ahí? No puedo. El presidente puede responder. Pero quiere decir que hay si el presidente puede. Más autoridad que el entrenador. Yo te quería preguntar sobre situaciones, por ejemplo, el caso de Olveira. ¿Qué te dicen los directivos si él puede salir transferido? ¿A vos te gustaría que él se quede, ya que se asegura también a Juan Espínola? Y otros jugadores, porque ya conocemos los que no siguen del torneo anterior, pero ¿podría salir alguien más a préstamo? ¿Alguna posibilidad que te hayan manifestado los directivos? No, yo lo de Olveira, lo de Gastón, solamente lo de los medios, no. He preguntado una vez y me dijeron que nada que ver. Yo quiero que se quede, obviamente, ¿no? Tener 2 grandes arqueros de nivel de selección y ahí vamos a estar muy tranquilos para la doble competencia. Luego, en cuanto a los otros, nosotros ya hemos dejado una lista que se va, de los que se van a iniciar la pretemporada, que seguramente vamos a solicitar después a Malte, a Joel o al mismo Carlos para hacerla pública en el inicio de la otra semana. Y también ellos tienen hace rato la lista de lo que nosotros sugerimos que puedan ser cedidos, que no iban a continuar, que yo me encargué de algunos de comunicar y otros por cuestiones dirigenciales o contractuales quedaron a cargo de la directiva de Carlos. También seguramente en algún momento se va a hacer públicos. Ya está todo hecho eso. ¿Y el caso de Romaña hoy cómo está? ¿Él ya quedó descartado o todavía hay alguna negociación para ampliar el préstamo? Bueno, yo creo que todo está todavía entre lo probable, dependiendo de... Me imaginarás que ha de ser muy difícil la negociación en este contexto en el que estamos nosotros, y también tenemos en el caso de Johan o de cualquier otro extranjero del plantel la incomodidad por el cupo, ¿no? Entonces hoy mismo tenemos 4 o 5 en el plantel y también hay que mirar eso y sé que el presidente o los negociadores en ese sentido tienen en cuenta todos esos factores. Creo que no está muerta la negociación, pero se está revisando todos esos detalles que te digo. No está Salcedo, no está Derlis González, eso es claro. Y sobre el punto, ¿qué te pareció que hace poco Derlis González estaba jugando un partido benéfico?
Porque en principio no está para la pretemporada, o sí puede hacer picaditos o fútbol. Sí, yo hablé con él eso justamente. Hablé con él y la sugerencia era que jugara muy poco, que como era para un evento benéfico, que lo hiciera muy poco, que se cuidara, lo charlamos. Él no va, por recomendaciones, seguramente no va a iniciar así al nivel de su compañero, al menos esto del 26 hasta el 30. Vamos a ver cómo volvemos ahí con él y con Saúl para la representación del día 2, pero están muy bien, están trabajando, ellos no pararon desde que llegaron de San Pablo, están trabajando a doble turno y eso les está haciendo a los dos muy bien. O sea, arrancarían pero a medias, por decir así, no con la carga similar a los otros compañeros. Al menos esa primera semana, Jorge, seguramente va a ser así. Teniendo en cuenta, por eso decía, buscar 2 centrales. Por el tema lo de Romaña, el cupo, lo de Saúl igualmente que no está, la idea es buscar 2 centrales. Sí, porque hoy los que van a iniciar la pretemporada, contando con Saúl, tenemos a Kevin Páez, que es el chico que debutó allá en Mallorquín, a Junior y a otro chico, Lucas Ramírez, que es de categoría, que está dentro de la regla, que lo vamos a comprar. Lo de Hugo Benítez, un jugador que ya te agradaba bastante en la época de Cerro, es paraguayo, es factible, sé que no quiere dar nombre, pero figura dentro del estilo de futbolista que está buscando. Nosotros dejamos como sugerencia de parte nuestra y después también todo lo que ha llegado de parte de la directiva, haciendo filtros que le hacen llegar a ellos, el club mismo, vía Carlos con su scouting, que hay profesionales ahí del club que hacen eso, nos hacen llegar la información y las características de los jugadores. Nosotros hemos dejado puntualmente 2 nombres de paraguayos para la posición, si es que se puede contratar ahí, así puntualmente como zagueros. Hace rato juega, hace rato mantiene un nivel, tampoco hay mucha población cumpliendo todos los requisitos, no solamente en la parte técnica, sino también en la parte económica, como para que se pueda sugerir para contratar, ¿verdad? Y en cuanto a amistosos, ¿qué se tiene planificado? ¿Cómo es la agenda durante pretemporada, teniendo que se recorta un poco el tiempo? Sí, ese miércoles de la segunda semana, digámoslo, no me acuerdo ahora de cabeza la fecha, creo que sábado es 13, si mal no recuerdo, 12, y ese miércoles anterior y ese sábado, cerrando la pretemporada, vamos a hacer amistosos. Todavía no tenemos rivales. Así como te viene diciendo la directiva y por lo que conoces de negociaciones, ¿crees que para ese 10 ya vas a tener tu plantel completo con todos los refuerzos, Francisco? No, antes ya tendríamos que tener, para el 10 sería así, el 10 ya es una fecha límite, digámoslo, y estoy seguro por lo que charlamos con ellos que ya ahí ya estaría todo arreglado. Bueno, Chiqui, Arce, Ernesto, Nicole, Diego, en la conferencia, dije conferencia, en esta pregunta que le hicimos... Pero fue una conferencia exclusiva, ¿está bien? No, pero está hablando en otros medios, Ernesto. Pero primero habló con nosotros. No, habló en Radio 1 primero. Y después con nosotros y puede hacerlo en los medios que quiera. ¿Entendiste, Ernesto? ¿Qué? Sí. ¿Ernesto, Sí, Ernesto. No está bien, por favor. ¿Y los amistosos que están previstos para? 10 y 13 de enero. 2 amistosos va a jugar Olimpia la semana previa al inicio del torneo de apertura. Ahora yo pregunto, veremos de acuerdo a lo que expresó Arce, lo de Fernández Cedrés para el Olimpia? Está en stand-by, ¿eh? Y sí, quiero entender que quiere otra característica de volante, porque a Fernández Cedrés, salvo que haya cambiado su forma de jugar en Santos, uno lo recuerda más de corte, más volante defensivo. Y él decía que ya tiene a Gómez, tiene a Ortiz, Ramón Martínez, y lo comparaba con Hugo Quintana en la búsqueda, o sea, algo parecido a Hugo Quintana para competir, decía. Y de Seba Quintana también habló bien. Sí, que va a seguir, va a continuar. Va a seguir Ernesto, y como le sugiere cosas, pues chico educado, correcto. ¿Y qué dijo de él? ¿Qué le falta? ¿O no? No, lo que habló es de las características que tiene como persona, como jugador, y que va a tener la oportunidad de hacer la pretemporada. Así que cuenta con él, está en el plantel. Sí, señor. Y bueno, ¿ese cuánto hace a? Después admitió lo de Matías Espinosa, que sí está en la lista, así, y busca, con nombre y apellido Matías Espinosa. Y Víctor, y busca otro 9, distinto a lo que... A Bruera, Facundo, diferente exacto. A Bruera. Exacto, diferente a Bruera. Diferente a Bruera. Y la frase en formato teleshow, cuando le decía lo del rancho y acomodó, dijo, identificamos los problemas y corregimos. ¿Sabe qué?
Cuando yo también le pregunté, y vos sabés muy bien en la cancha, que él se da la vuelta, hay reacciones de Chiqui, como diciendo, hay gestos muy demostrativos, por eso dice lo que dice el niño. Por eso le hice adrede la pregunta. Te digo que, un segundo, Vidalia, ¿cómo te va? Muy bien, Arturo. De nuevo. Bueno, Vidalia, le viste a tu hijo, Atlético Paranaense, emocionó mucho cuando habló de tu marido, de su papá, Vidalia. Sí, nos emocionamos todos, nos dejó todo cabizbajo eso, Arturo. Nos hizo llorar todito de nuevo, nos renovó todito otra vez. El dolor que sentimos cuando deja a su papá, pero ahora ya estamos todos recuperados y esperando para el primer partido. Pero lo más, cuando se menciona a su papá y se quiebra y llora, ese gran recuerdo que le tiene Mateo, su padre, Vidalia. Sí, así mismo. En primer lugar está él y recuerdo otro. Primero, en todo momento, en la fiesta, en la mala, en todo, él está presente. Sí. Pero gracias a Dios, todos están caminando muy bien, Arturo. Estamos muy agradecidos con él y con Dios y con la Virgen. Y bueno, Vidalia, ¿y qué le viste? Ahora estamos con NPI, la imagen de Mateo, toda la proyección que conlleva lo suyo, y eso es tan interesante para toda la familia, Vidalia. Es así, igual como mamá, orgullosa de tu hijo. Sí, así mismo, Arturo, como siempre dije, estoy orgullosa por todos mis hijos, por suerte. A él le tocó el fútbol, y el fútbol, vos sabés que te lleva, si sobresalís te lleva demasiado alto, y a él le tocó eso, y no por eso que él sea más el privilegiado, pero como toda mamá y como toda una familia nos sentimos muy felices con él, muy felices estamos porque logró su objetivo y el objetivo de papá, como él dice y como yo dije también, porque ese era el objetivo de su papá, que su hijo alguna vez fue en un club grande, y así está Arturo. Y bueno, Vidal viene para acá, ya estará acá la Navidad con usted, Año Nuevo, y después ya se suma al plantel paranaense, Vidalia. Así mismo, mañana él está por acá, está todavía por Asunción, pero mañana le llega acá, la gente expectativamente esperándole a él, y porque acá todo el barrio y la ciudad están en espera de él. Y vamos a hacerle un recibimiento otra vez, porque parecía que está renaciendo en otro club otra vez, y muy feliz, muy contento, Arturo, y muchas gracias a ustedes por apoyarle también en todo y por llamarme siempre, y yo estoy muy agradecida con la prensa, porque siempre, no sé si yo nomás estoy primero o cómo, pero yo me alegro demasiado como mamá y agradecido con todo. Y dale, tenés unas palabras, perdón por la presión, por lo que te voy a preguntar, un debido respeto. ¿Hay cosas que le querés decir cuando le veas ahí contigo? ¿Hay cosas que le querés decir que tenés en el corazón? Sí, Arturo, como siempre estaba pensando, no sé ni qué lo que le, porque muchas cosas le quiero decir, pero lo que le quiero rogar públicamente a él, que nunca se olvide de sus raíces, porque eso es lo que siempre a uno le lleva más alto. Y como a él, eso le lleva su humildad, y yo quiero que él siga siendo así. No quiero que nunca cambie, aunque esté más lejos de allá. No quiero que nunca se olvide de sus raíces, de su gente, de su ciudad, porque la gente es lo que te lleva alto. Y eso es lo que le quiero pedir y le voy a decir. Ahora le digo públicamente y le voy a decir también personalmente. Y bueno, Vidalia, feliz Nochebuena, feliz Navidad ahora con Mateo, con la familia, el recuerdo de tu marido. Un abrazo, Vidalia, gracias. Igualmente, Arturo, le deseo mucha suerte para todos ustedes, que pasen una linda fiesta también, y muy pronto vamos a estar otra vez en contacto. Gracias, muy amable. Es Vidalia, la mamá de Mateo, Ernesto, Diego, Nicole. Emotiva palabra. Sí. Emotiva Qué importante lo que dijo, ¿no? Que nunca hay que olvidarse de las raíces. Y si es lo que de dónde salió. Es lo que le va a decir cuando le vea. Sí. ¿Verdad? Va a otro mundo, otro mercado, otra gente,
primera vez que sale al exterior, y bueno, es el caso de Mateo Arturo dejó una frase muy buena de Chiqui, ¿no? La repetición hace la excelencia. Con la repetición se llega al éxito. Correcto. El error, que es tu primer maestro. Ajá. El error es tu primer maestro. Correcto. ¿Y la mujer te va a dar todo? Menos la razón. Muy bien. Eso sí, Claro. la mujer te da todo. Todo te va a dar la mujer. ¿Escuchaste, Nicole? Menos la razón. Cierto. Y otra cosa, la mujer acierta en singular y se equivoca en plural. ¿Se entendió? Sí. ¿O no entendiste vos? No. Bueno, no entendió. Bueno, Está bueno. fíjate hablando de la excelencia, Arturo, lo que lograste con el equipo, con tu ¿Qué equipo. dice? Lo que lograste con la repetición de hacerles creer que son buenos y que son mejores, y fíjate, son realmente muy buenos, todo el equipo. Facha total la de Víctor. Se quedó. ¿Qué pasó con la barba, Víctor? Ya era hora de ¿Eh? sacar. ya era Cambia de hora. look, cambia de look. Sí, para fin de año. Ah, ok. Bueno, el tema Matías Espinosa. Sí. Lo quiere Chiqui, categórico. Francisco López, le dije. Y no, si él cree, no se puede competir con libertad. Digo, dijo. acá tengo la teja, dijo Chiqui también. Hasta Otro que Chiqui se ofreció, otro que... sí. Y dijo, perdón por el término, sí, dijo Francisco Pancho López. Él es Pancho, ¿sabía, Sí, verdad? Sí. Panchito. No, Pancho. Panchito. Bueno, Panchito. Le dijimos a Panchito que Olimpia lo quiere. Chiqui Arce dijo, sí, yo pedí. Y ahí sentado dice, por favor, si va a la Olimpia, me corto con tejas. Matías Espinosa, ¿te interesa? ¿A quién no le interesa? No, pero estaba ahí, vos dijiste, si puede ser, tráiganlo. Bueno, te voy a dar una entonces. Sí, dije. Hablamos con el Presi y con Carlos bastante sobre todas las posiciones. Y a nosotros, para optimizar recursos y para que sea productivo deportivamente, necesitamos gente de versátil, ¿verdad? Que juegue más de una posición. Y hay alguien que se va a cortar con tejas, Chiqui. Dijo él, si Matías va a Olimpia, dijo Francisco López, me corto con tejas. Yo tengo acá en casa varias. ¿Escuchaste López? A mí entre la Z y la S, López. Me trago la... Y bueno, ese caso de Matías Espinosa es muy especial, ¿eh? Salvo que Libertad anuncie en la próxima hora que sigue, ¿verdad? Sí, porque siguen negociando, todavía no arreglaron. Y ahí de eso depende los jueguitos de Pancho. Y sí, porque si no, aquí en la plaza pública va a ser televisado por NPI en vivo. Pero si Chiqui dice, yo tengo varias tejas, es lectura comprensiva. Sí, es lectura comprensiva, pero Libertad ya escuchó. Depende de Libertad. Y ahora Libertad le va a decir a favor de Francisco López, mira, Olimpia le quiere, Arce pidió. Y el que va a resolver es, no por Libertad, porque el que tiene más... ¿Libertad? Claro. Así las cosas con relación a Matías, ¿verdad? Sí. ¿En dónde va a ser el recital de Francisco López? Aquí en la esquina, en la plaza. Pero también hay que reconocer que Francisco López, también dijiste vos, Arturo, en su momento, dijo que Roque se iba a Libertad, cuando todo el mundo decía que se quedaba en Olimpia. No, yo no me metí con eso, yo le di la razón a Francisco. Yo lo escuché a Francisco a las 4 Pero de la yo mañana. no le digo que él no tiene la información buena. Yo no estoy Francisco fue el que descalificándole. dijo, Francisco fue el que dijo, hay que reconocer. Roque se No, va a yo lo Libertad. reconozco. No, yo no estoy diciendo que no reconocer. Él lo dijo en su momento. Espera, ¿y sabés quién va a organizar cuando se corte con teja? Vos, acá en la... ¿Cómo se llama? No se va a cortar. Conseguir, Porque no así se como va a ir hace a la Olimpia. disertación, más cebol encargado. Vamos a cortar los dos con teja porque no se va a ir a Olimpia. Liz. Ah, la misma persona que le dijo. Bueno, listo, preparar las tejas. Liz. Nori. Ernesto también se metió, dice que él también se corta con tejas y va a Olimpia. ¿Verdad, Ernesto? Así Sí, acaba de Ya decir. tenemos dos. Sí. Dos entonces, 2 en 1. Ya, y ahí sacarle Nori. el show, ¿Vos sabías el sastre antiguo lo que hacía? el sastre antiguo. Se ponía un alfiler acá. Sí. La medida de la cintura. Sí. La Con el- bragueta. Tranquilo. Sí. Te mide. Que imita y hace. Yo quiero contar bien y vos contar. Y en un momento dado, él se me se arrodilla así porque te va así está. Sí. Acá tiene el alfiler. Varios. ¿Eh? Varios. Uno. No inventen lo que no son. Y aquí Sí. termina el tema del sastre. Sí. Esto no es acá tiene. Y de acá se saca y se pone acá. Acá tiene ¿cómo se llama? La almohadilla. Acá tiene la solapa, tiene
Ahí canca, ponla, ¿cómo se llama ese chirimolo? Alfiler. ¿Qué le pregunta cuando está finalizando su medición? ¿Te queda bien? No se puede. Please. ¿Qué le pregunta? Nori. Please. Arturo. Nori. Arturo, para vos, Matías Espinosa va a Olimpia. Está contando lo de No, ella. le pregunto a contando él. el chiste, Pero le Diego. pregunto. Le cortaste la inspiración. No, pero estamos ahora, te unís vos a Francisco López Lo que también. yo dije es que Olimpia está interesado en Matías. De hecho, acá no se va a resolver. Imposible. Tengo la comandante. ¿Va, Chiqui? Tengo la comandante. Ese es Chiqui. Sí. Chiqui. Y lo que yo dije es una probabilidad. Esto no es una cosa de expresión de deseo. Please. Nori. ¿Qué quiere Noris? Please. Nori. Hoy yo ya solicité mi Dirígete certificado. al noroeste. Mi certificado de estudio. Gira levemente a la izquierda hacia Dr. Cecilio Báez. Bueno, A continuación, gira a la derecha. Todo lo que hablan. Bueno, tenés que pedir ya. Gira a la derecha ¡La hacia Arturo, ¿qué fecha es hoy? Número, hoy es jueves, ¿verdad? ¿Pero qué número es? Hoy es jueves. 18, 20, 22, ¿cuánto es? 21. 21. 22, 23, mañana es viernes. Hoy es cumpleaños de Gerardo, nuestro compañero. Muchas felicidades, Grande, Gerardo. Gerard. Felicidades, Gerardo. Cumpliendo años Gerardo Noguera, cumpliendo años Gerardo. Muchas felicidades. Mañana es viernes, Arturo. Si vos no me decías, yo no iba a saber que mañana Mañana es viernes, pero llega. Que lo cumpla. Feliz cumpleaños, mi amor, mi vida. Que lo cumpla muy feliz. Pues sí. Increíble la cantidad de homosexuales, etcétera, etcétera. ¿Cómo un hombre va a querer sustituir, imitarle a la mujer? La mujer es insustituible. Somos inimitables porque somos dijo algo a vos, vieja verdadera. loca? Entiendan No, esos Arturo, putos ¿por qué? de mierda. Loca, loca. ¿Entendés la PAP? Señora, te va a adelantar. Llegan los reyes. Hola gente, disculpe que le manden un audio. Mañana hay ya partido y los uniformes. ¿Cómo se cancela? Y tira hacia el ¿Cómo se hace? No me vayas a más así, carajo. Estamos cerrando el contacto acá. Es mejor así un gusto. Gracias. Adiós. ATR con Flow puedes tener artículos por app y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a personal.com.py para más información. Aprovecha la promo de Universo Electrodomésticos y llévate un Split Tokio 12.021 18 cuota de 179.000 guaraníes. Sin moverte de tu casa. Llámanos o escribinos al 021-238-6600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. El Bloque de Libertad, el mejor equipo del fútbol paraguayo con una gran prolijidad en su manejo administrativo. Le diga a Matías Pizzosa quédate si querés. Yo no digo que se vaya de Libertad. Lo que dijo Chiqui Arce es que, primero, yo sí te voy a mencionar, Víctor, voy a hablar con vos. Sí, claro. Te voy a decir qué pensás. Entonces voy a plantear a la dirigencia un jugador de altísimo nivel como Matías Espinosa. Yo no digo que no se quede en Libertad. ¿Verdad? No, claro, pero la intención existe y el propio técnico... Una cosa es que lo quiera, pero de lo de la intención ya sabíamos. No sabías. Oficialmente todavía no se habló, o sea, ningún protagonista habló del tema. O sea, hoy lo dijo Arce directamente. Lo de la sí, intención Matías Espinosa. ya manejábamos en la mesa, entonces ya tocamos el tema de la intención. Ahora, otra cosa es que arregle. Volvemos otra vez. Otra cosa es Cuando que vaya. vos haces un pedido, y no es contra la libertad, sino el arquitecto de la gota va a putear. Cuando esto tiene otra connotación. Yo lo que pienso, no será que el jugador tenga otras aspiraciones. Tiene otras aspiraciones. No, pero no económicas, sino desde el punto de vista de jugar en Te Olimpia. vas O sea, a que el jugador quiera jugar yo en digo, Olimpia. tiene otras aspiraciones, por eso no Económica. quiere ir a... Bueno, te repito, no es por libertad, sino están los malos pensamientos. Primero se piensa mal y después se piensa. Primero se piensa mal y después es como información conocemos. Y entonces dimos la información. Alguien puede decir, ¿cómo va a competir Olimpia con las deudas que tiene con Libertad? Evidente no va a entrar a competir. Libertad puede... Y con el incluso salario que le da Libertad al jugador. Al jugador. Entonces, eso no más era. Por eso públicamente dijo Arce. Arce sabe cómo es Libertad. Yo no creo que no sabe, que no sepa, perdón. Conoce muy bien lo que es Libertad. El mejor equipo del pueblo paraguayo, no es populismo que haga, sobrio Libertad, prolijo Libertad. Ordenado. Eso lo sabe Arce. Eso ni siquiera se entra a discutir. Ahora, la pregunta es,
Sabiendo Arce lo que es Libertad, le dice a Cardona o a la dirigencia, a Carlos le dijo, Carlos Aitor, sí. Ve lo de Matías. Intenten. A eso nomás yo voy. Nadie echa mérito a Libertad. Y alguien puede decir, ¿cómo va a pelear Olimpia con Libertad económicamente? Parece un imposible, ¿verdad? Hoy día económicamente sí, pero Hoy día sí. por eso yo voy a otras cosas, o sea, Claro. el peso de la camiseta, Es el deseo del que jugador. el jugador quiera jugar en Olimpia. Eso. O sea, yo a eso apunto. Yo sé que económicamente Libertad le puede dar probablemente hasta el doble que... Es más, hasta una oferta del exterior, porque seguro que también pero está siempre los jugadores priorizan Olimpia y el Cerro. jugador quiere más, una mejora en el contrato, más dinero. Saludo a Germán Cafa, está preparando las tejas. Y que preparen nomás. Todo lo que están preparando tejas en fila nomás que se pongan. No, acordate atendé bien lo que vos Y estás yo- jugando, Atendé bien lo que estás haciendo. Pero yo no, así como yo no vos me decías, arriesgaría Arturo, así a como vos poner- decías, Arturo, yo no estoy tocando de oído también. Tampoco. Yo no estoy tocando de oído tampoco. El no ¿ok? es tampoco. No es también. Entonces, Cuando decís no, es tampoco. el jugador quiere una mejora salarial, que están ahí cerrando más o menos con Libertad, porque Libertad le dice, Pero no, ¿quién? no alcanzo No, esto, pero sí te puedo dar esto. Pero no Y- estamos ni hablando, está pichuleando. No. Nadie dice que no se quede en Libertad. Cuando Arce dice públicamente, lo dijo aquí, voy al contenido periodístico. Eso se llama, hablamos con Arce de Matías Espinosa. Una cosa periodística, ¿cuándo el círculo? Ya hay una clase ahí. Ya, cuando quiera, señor. Te la dejo. Una cosa que yo diga de, y otra es cuando con Arce hablamos, el técnico, y él dice que habló con Carlos Aitor. Ese es un trámite. Y yo le agrego a eso, ahora falta que cierre. Y eso No, es lo no, que no, estamos eso no, esperando, eso si no, es que se que cierre o es no. oficial, que le quiere. Claro. Que entra a pelear. No es ficción, es que realidad. en el ojo, no, una- es ficción. Acá, para Francisco López la ficción. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Matías Espinosa, ¿te interesa? ¿A quién no le interesa? No, pero está ahí, vos dijiste, si puede ser, tráiganlo. Bueno, te voy a dar una entonces. Sí, dije. Hablamos con el Presi y con Carlos bastante sobre todas las posiciones. Y a nosotros, para optimizar recursos y para que sea productivo deportivamente, necesitamos gente de versátil, ¿verdad? Que juegue más de una posición. Y hay alguien que se va a cortar con tejas, Chiqui. Dijo él, si Matías va a Olimpia, dijo Francisco López, me corto con tejas. Yo tengo acá en casa varias. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a Pero dudar. dije López por López. Y le dije a Gustavito que tengo el problema de las S hasta ahora. Entonces, si podés poner Francisco, nomás usted te quería agradecer. Bueno, Saludarle a, si le puedo, un saludo para Janina Alsina. Hoy está de cumple. Pero fútbol a lo grande. Para vos, Janina, muchísimas felicidades. Janina, bueno, a la tanda. ¿Vos creés, niño, que Matías se queda en Libertad? No había sido Olimpia. Para mí no. No se queda. Víctor. Y tengo mis dudas a esta altura. Que se quede en Libertad. Araña. Yo creo que no. ¿Que va al exterior? ¿O que va a la Olimpia? Yo creo íntimamente, mira que no tengo información, por más amigo que yo sea de Chiqui, no lo saco información, pero por lo que intuyo, muchas veces el jugador más allá, por ahí le igualan o casi le igualan, van por los gustos del entrenador. El entrenador tiene que ser capaz de seducir, y Chiqui es un gran seductor en cuanto a el jugador quiere jugar con él. Bueno, Francisco, ¿se queda en Libertad o va al exterior? Para mí se queda en Libertad. Muy bien. Dijo Francisco López, me corto con tejas. Yo tengo acá en casa varias. ¿Escuchaste? Sí, y agrego. ¿Escuchaste Sí, lo sí, que sí, te sí. dijo Chiqui Arza vos? Pero yo ni un Ponelo momento otra dije vez, que ponelo no- Francisco, Yo escuchame. tengo acá en casa varias. Yo tengo acá en casa varias. ¿Sabes lo que significa esa respuesta? Te dijo todo, Víctor, Por algo se ofreció. por con la algo teja. te dijo. Yo tengo acá en casa varias. Después agregó algo de bien afilada también, dijo, tengo varias bien afiladas. Unos segundos. ¿Dónde no. va a ser A ver, digo, ¿Dónde se va a cortar con tejas, niño? Aquí en la Plaza de América. en América y se suma Rosato Rosato. también contó otro. Dos, ya tenemos dos. A los dos le hemos Yo me cortado. mantengo, yo creo que o arregla con Libertad o va al Brasil.
Son las dos. Telonero Rosato como previa, porque ya se excluyó. Y como banda principal, allí sube Pancho López. Estamos. Mirá que se va a cortar. Estoy. ¿Cuál es el problema? No? Bueno, listo. No Avisale a tu rehuyo. señora, No a tu hijo y rehuyo amigo. nunca. Avisale No a tu rehuyo nunca, señora, no voy a familiares y amigos. Ahora, no. Francisco López. Para el frente siempre. Se puede cortar con tejas. En Farmacia Catedral todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental, hasta 35% de descuento más 5% adicional con tus tarjetas Afinidad Catedral. WhatsApp 09829276610. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Para estas fiestas el recomendado especial es el Gran Pollo Pechugón. Viene con termómetro automático que indica que la cocción está en su punto. Encontrarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Mitsubishi Montero Sport, potencia, poder y lujo para la ciudad o campo. Precio contado $54,990. De regalo escritura gratis, mantenimiento por 30.000 kilómetros y kit de equipamiento. Entre más en redes sociales @Mitsubishi Motors PY. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración. Reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Pufa Energy, calidad de éticos. Ahora sea un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed. Disfruta de las nuevas funcionalidades en la app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Gastón Benítez Nacional jugó en Paranaense. En la sub-20, sí. Sub-20. Un año estuvo. En Petrobras bajaron los precios de las naftas y diésel menos 900 guaraníes en estaciones adheridas para que puedas llenar el tanque de calidad internacional al mejor precio. Más info en @estaciones Petrobras PY. Los arqueros sub-23, Ángel González, Javier Talavera, Rodrigo Frutos. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casas Centrales, Ayala, Casi R y 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. 1240. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Seguir a Defensores sub-23. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Ada Núñez de Cerro, César Olmedo de Olimpia, Fernando Román de Guaraní, Gilberto Flores Libertad. Gastón Benítez estuvo en Paranaense, donde están Romeo y Mateo. Estuvo en el 2021, nos decía Víctor, sub-20, Ángel Ibarra Libertad, Ronaldo de Cruz Cerro Porteño, Daniel Rivas Cerro Porteño, Alexis Cantelo Guaraní. ¿Soñás con expandir tu negocio, refaccionar instalaciones? Trae tu empresa Banco, préstamo pymes hasta 500 millones a sola firma y un plazo de 36 meses. Conoce más en banco.com.py. Banco, un banco para todos. Enseguida los mediocampistas. Decir bienestar y certeza exigir Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Fernando Cedrés, no, ¿verdad? Fernández Cedrés. Y dio otra característica. No, ya tiene volantes defensivos, dijo Barça. En Comercial La Economía San Lorenzo encontrás alimentos, bebidas, bazar, cotillón, productos a granel y mucho más. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Lunes a viernes de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva 657 entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Teléfono 021-576-828. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. 1242. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados CBH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Enseguida mediocampistas. Citrón, detergente y lavavajillas que cumple con los más altos estándares de calidad, siendo el aliado número 1 de limpieza para las cocinas paraguayas. Citrón es una marca paraguaya y Citrón, máximo poder de limpieza, toda una familia de productos a tu disposición. ¿Cómo te va, Héctor Espínola? Hola, Arturo, muy buenos días para vos, para los colegas y toda la audiencia. Bueno, firmaste por Tacuaré. Contanos, Héctor, nuevo arquero de Tacuaré. Sí, ya estampamos la firma. Esta semana pude solucionar mis documentos con el Nacional, me desvinculé totalmente y bueno, ya hicimos la firma con el Club Tacuarí y bueno, a partir de hoy ya oficialmente soy arquero del Tacuarí. Un año, Héctor, ¿verdad? Sí, así mismo, por un año es el vínculo con el club. Y con Nacional decías que cerraste todo lo contractual, ¿eso quiere decir que en lo económico ya se cumplió todo o habría algo pendiente para más adelante? No, ya está todo. De por ahí lo que queda pendiente es el premio de la Libertadores, que ya habíamos pactado que el próximo año eso se estaría abonando, ¿verdad? Pero súper bien, ya todo con muy buenos términos. Se portó bastante bien conmigo, en lo económico, en todo sentido, y bueno, muy agradecido con la institución, y a partir de ahora ya
meterse de lleno en lo que va a ser el proyecto Tacuarí 2024. Héctor, ¿y qué te dijeron de cuándo empiezan a practicar? ¿Cuándo tenés que presentarte ya para empezar los entrenamientos? De momento es el 26. El 26 va a ser la presentación, el horario que vamos en definir, pero ya en estos días seguramente se va a estar organizando el famoso grupo de WhatsApp, ¿verdad? Para coordinar todos los detalles, pero a priori me dijeron que el 26 arranca todo. Hola Héctor, ¿cómo te va? Gardani te saluda, un gusto. ¿Qué tal? Todo bien, un gusto hablar contigo. Igualmente. Héctor, nuevo año, nueva expectativa, nuevo club. Vos íntimamente, uno va evolucionando a medida que pasa el tiempo, jugando en las posiciones que nos toca, ¿verdad? En mi caso delantero, trata siempre de mejorar. En tu caso, en el arco, ¿qué le agregarías o qué te faltaría? Viste que hoy en día se estila mucho el juego con los pies, salida, el técnico que tienen es un brasilero que propone y juegan muchas veces al campo descubierto, o sea, más velocidad de pierna para un eventual contragolpe del rival, ¿verdad? ¿En qué vos crees que podés mejorar? ¿O qué te faltaría? Sí, en lo personal me gustaría bastante insistir mucho en el juego aéreo, ¿verdad? Yo salía a cortar en los centros, en todas las pelotas paradas, ¿verdad? Tratar de arriesgar un poquito más en ese sentido, ¿verdad? Y en cuanto al juego con los pies, dependería mucho del sistema táctico que el técnico diga, ¿verdad? Porque hay algunos entrenadores que te piden no arriesgar mucho, hay otros que sí arriesgan, y yo creo que en ese sentido dependería mucho del cuerpo técnico, ¿verdad? Pero seguramente en estos días ya vamos a estar, en los primeros días ya vamos a estar viendo qué es lo que pretende el cuerpo técnico, y bueno, lo bueno de todo eso es que la base se va a mantener, y lo que vamos llegando seguramente ya vamos a tratar de adaptarnos rápidamente a lo que el cuerpo técnico decía, ¿verdad? Pero en cuanto a lo personal me gustaría tratar de mejorar un poco más en el juego aéreo, y bueno, después tratar de perfeccionar, ¿verdad? Las otras virtudes que yo considero tengo también, entonces tratar de perfeccionar todo eso y de esa manera estar al 100, como se dice, a disposición del club, y bueno, que sea de la mejor manera también la participación en este 2024. Y bueno, Héctor, lo mejor para vos ahora en Tacuarí, un saludo muy especial, gracias por este tiempo, muy amable Héctor, gracias. Muchas gracias Arturo, y bueno, que pasen felices fiestas también. Les mando un fuerte abrazo. Aprovechar los mega descuentos en Punto Farma hoy jueves 21, mañana viernes 22 y hasta el sábado 23 de diciembre tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Los mediocampistas de la Sub-23, Marco Gómez, Diego Gómez, Fabricio Peralta, Amin Molinas, Rubén Lescano, Iván Leguizamón, Juan José Cardoso, Wilder Viera, Fernando Cardoso, Enzo González, Marcelo Fernández. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. 18 a 21 años, 50.000 guaraníes. 22 a 25 años, 100.000 guaraníes. 26 años en adelante, 140.000 guaraníes. Redes sociales, Facebook e Instagram. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Sub-23 delantero, Parsacú de Olimpia, Torales de Ameliano, Lesme de Celaya, Marcelo Pérez y Tiago Caballero. Si tenés planes de viajar durante el verano, no olvides de solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.py y cotiza tu seguro de automóvil. Panal Seguros, sentí la confianza. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible. Como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba porque hay una defensa bien preparada. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Más información al 092-23-23-23. Fracción Parques de Cordillera entre Tireca, Cupé, Lotes Arbolados. Desde 360 y hasta 500 metros cuadrados. Zona poblada, acceso a Arroyo Cabañas. Cuotas desde 600.000 guaraníes. Contactar al asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. 1248. Viví la magia de Navidad con Tupí. Las fiestas brillan en Tupí. Hasta el 24 de diciembre disfrutar los grandes beneficios, regalos, descuentos, sorpresas y mucho más. Regalamos, regala Tupí. Boyani, músicos del Chaco, la gente sabe. Juega a las 19, Paraguay-Panamá. Sí, Paraguay-Panamá, 19 horas, entrada libre y gratuita en el Defensor del Chaco. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica
Electrónica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Ahora BNF es más digital, seguro y accesible. Te presentamos nuestra nueva banca web y la nueva versión de nuestra billetera electrónica Virú. Accede y gana tiempo libre para vos. Más información en bnf.com.py. ¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa al partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Pruébalo en sus 3 variedades: tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrecen las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Yala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. ¿Cómo te va, Freddy? Hola, ¿cómo están? Un saludo para todos. Bueno, Freddy Vera, contanos lo de Ameliano mientras Humberto García está en España. ¿Con quién estás hablando vos? ¿Pretemporada? ¿Cómo te sentís? Contanos, Freddy Vera. La verdad que me siento muy bien desde que me asumí con el grupo, y la verdad que lo principal es que le conozco a la mayoría de los compañeros y al cuerpo técnico, y la verdad que estoy muy feliz, muy contento y muy cómodo con el grupo, y estoy entrenando ahora. Ayer ya estábamos empezando la pretemporada y con todo ya otra vez. Bueno, conoces bien la casa, vos estamos hablando de Ameliano. Sí, conozco muy bien, por suerte. Freddy, y al final el tema de tu contrato, ¿cómo quedó? ¿Vos vas a préstamo por cuánto tiempo y con Cerro cuánto más tenés? No me voy a préstamo, me voy a decir. Ah, rescindiste con Cerro. Sí, le queda un porcentaje, como creo que un 30% de lo que le queda. Ah, 30% en caso de una transferencia. ¿Y ahora este contrato nuevo con Ameliano es definitivo por cuánto tiempo? Creo que es por 2024, todo 2024. Todo el 2024. Al final termina siendo bueno para las partes, porque Cerro no te iba a utilizar, vos no ibas a jugar ahí, y hasta Cerro tiene un beneficio en caso de que te transfieran más adelante. Sí, así mismo, y llegamos con un acuerdo, y creo que como sería lo mejor para mí, llegamos a ese acuerdo. Sí, y Freddy, reafirmando, porque el domingo hablábamos contigo y vos admitías lo que muchos jugadores a veces les cuesta admitir, el tema de la presión, de que influye mucho lo mental en el tema de jugar en clubes como Cerro Porteño. Vos necesitabas este cambio de aire. Ahora probablemente veamos de vuelta tu mejor versión, ¿verdad? La verdad que sí necesitaba un poco. Yo cuando me fui en Cerro tenía miedo de pasar por esto, porque ya pasé ya cuando estaba anteriormente, porque como decir, la presión y muchas cosas más, y por suerte, lo mentalmente tuve ayuda de mi familia, de mi señora, de mi hijo, que siempre me apoyan, y en ese sentido me había ayudado mucho, y también me decidí cambiar definitivamente. Hola Freddy, ¿cómo te va? Edgar Denis te saluda, un gusto. Sí, un gusto igualmente. Yo te sigo desde Capiatá. O sea, Sí. de lo mental es lo que me llama la atención. Nosotros, porque yo me considero un jugador más todavía, por más que esté dirigiendo, tenemos que tratar de ser fuerte de la cabeza. O sea, la parte de la presión siempre lo vamos a tener. Igual en Ameliano, un equipo que me merece mi respeto, si no rendís, evidentemente no te van a tener en cuenta. Pero yo creo que encontraste tu lugar, o es tu lugar en el mundo, Ameliano, porque ahí hiciste los mejores partidos. Lo que yo veo, lo que a mí me faltaría es, o sea, vos te gusta jugar mucho por banda derecha. Me haces acordar, si por ahí entra en YouTube, a Evaristo Isasi, porque eso es uno de los wins extremos que desborda bien y tira buenos centros, que hoy no abunda ni mucho. Y el famoso pierna cambiada. Te sentís cómodo por el otro lado, porque tenés que darle variabilidad en diferentes posiciones para no centrarte solamente en una sola posición. O sea, vos no tenés problema de perfil, e inclusive jugar un poquito detrás del 9 para que el arco te quede un poquito más cerca, porque vos tenés mucha zancada y mucha explosión. Antes me costaba muchísimo, porque siempre, toda mi vida jugaba por derecha.
después de que llegó el profe Pumpido, me ayudó bastante y me hizo jugar por izquierda la mayoría parte de los partidos. Y desde ahí creo que aprendí bastante. Él me hizo jugar por izquierda la mayoría de los partidos porque pateaba bien. Y ahora, por suerte, no tengo problema de jugar por los dos lados. Y bueno, Freddy, lo mejor para vos. Ahora en Ameliano rescindiste el contrato correspondiente que tenía con Cerro y sos jugador de Ameliano y Cerro con un porcentaje. Gracias, Freddy, lo mejor para vos. Dale, muchísimas gracias. Un saludo a todos. Gracias, Freddy. Vela, ¿cómo te va, Regis? Hola, Arturo. Buenas tardes. Acá estamos, Regis. Y Francisco López nos está diciendo ya anticipadamente que vos le estás buscando equipo, si no es Libertad, que va para el exterior. Matías Espinosa, Brasil. Sí, así mismo. Matías está hablando con Libertad, ¿no? Mira si llegó a un acuerdo y ya tenemos propuestas de exterior, pero por respeto a Libertad, Matías quer escuchar a Libertad y bueno, si no es Libertad, ya aceptaríamos las propuestas que tenemos y él va a elegir lo que es mejor para él. Y lo de Olimpia que Chiqui Arce charló, habló, nos contó que le interesa tenerlo en su plantel, decía Chiqui Arce Reyes. Pero nunca llegó una propuesta a nosotros, ¿no? Oficial. Bueno, entonces vos das por descartada la presencia de Matías en Olimpia. No, yo doy descartada porque no hay una propuesta, ¿no? Entonces no corre lo de Olimpia, así de simple. No, por el momento sin propuesta no corre. Y no, por eso digo, Chiqui quiere, pero Olimpia tiene que proponer. Eso ya no sé, porque toda vez que yo declaro eso es una pelea, no sé. Aí é problema deles, eu não quero opinar isso porque todo que eu opino parece que eu estou tirando uno contra el otro, así No, prefiero... Pero también que nos aclare, porque Francisco López dice, si no es Libertad va al exterior, lo que nosotros le decimos a Francisco y a la audiencia claro, es que... pero eso es porque no tiene propuesta, o sea, no, si Olimpia no hace propuesta, no hay una opción de irse a propuesta. Y si Olimpia llega con la propuesta, ¿qué pasa, Regis? Vamos a analisar, o sea, si depende de mí, ustedes saben que yo estoy para ayudar a Olimpia siempre. Bueno, Francisco con Regis Márquez. Francisco. Ahí está. Para consultarte, Regis, ¿es mucha la diferencia de lo que quiere el jugador a lo que actualmente ofrece Libertad? Tengo entendido que el jugador, ustedes piden 4 años de contrato, un contrato más largo. Y una mejora salarial. ¿Es mucha la diferencia? ¿Es corta? ¿Cómo viene la negociación un poco con Libertad? No es mucha la diferencia. Es mucha la diferencia para lo que nosotros tenemos en Brasil. Pero el jugador quer respetar a Libertad y quer escuchar. Ahora sí, un contrato de 3 años, porque yo creo que es el momento de Matías ahora con 26 años, ¿no? Es su mejor año todo y hay que aprovechar, o sea... Por eso nomás, pero no es que tampoco queremos que Libertad pague lo mismo de Brasil, ¿no? Y en Brasil, lo de Brasil no hay forma de competir para el mercado paraguayo lo que ofrece un club brasileño hoy día, de lo que vos estás manejando. Sabemos que Libertad si quiere puede competir, pero no es esta la intención, la intención no es que Libertad pague los mismos que tenemos en Brasil. Ya. Sí. Jorge, niño. Saludar a Regis y preguntarte, ahora se aseguró lo de Héctor Espínola, ¿hay una posibilidad de Camacho a Tacuarí o es difícil eso, Regis? No, yo ya hablé con él, ¿no? Él tenía los sueños de él es volver a Brasil, ¿no? Entonces yo le hice una propuesta que jugara 6 meses en Tacuarí y después venía a Brasil para un Brasileirão, ¿no? Estoy seguro que financieramente la mejor propuesta es de Tacuarí. Claro, porque yo manejo las propuestas que él tiene como empresario, ¿no? Y mejoré. Lo mismo yo hice con Oscar Ruiz, ¿no? Cuando vino la propuesta de Brasil, yo pagué lo mismo para que se quede en Tacuarí. Entonces, si vamos a hablar de financieramente, la mejor propuesta para Camacho es de Tacuarí. Es una propuesta muy importante
incluso más do que cobrava em Guarani. Pero, óbvio, ele teria que elegir por tema deportivo, por miles de coisas, aí já na decisão do jogador, não? ¿Le llegó a llamar Pero la Trinidense? idea, sí, Trinense, Luque, son de Arce. Pero estoy seguro que con Camacho en Tacuarí pelea muy arriba. Correcto, Regis. Regis, la última. Oscar Ruiz, al final, ¿dónde va a jugar? Ya se puede conocer eso. Não, como eu falei, queda em Taquari, viram na proposta de Brasil. Eu falei com ele e ele ofereceu o mesmo para que se quede em Taquari, um jogador importante e arreglamos su continuidad. Ah, perfecto, se queda entonces en Tacuarí. Y volviendo a lo último, ahora sí, el caso de Espinosa, Fortaleza y Victoria son los dos equipos, ¿verdad? Que ofrecen el contrato. No, hay uno que ofrece... No, Fortaleza y Victoria no hicieron propuesta. Ah, no hicieron. Ah, perfecto. Gracias. No, hay tres clubes y la mejor propuesta es de un club de Brasil, pero estamos analizando, ¿no? Perfecto, Regis. Vamos a seguir hablando seguramente contigo en los próximos días. Gracias por el tiempo. Ok, suerte, Choco. Regis Márquez. Se está salvando de cortar. $15,000 es la diferencia. ¿De qué? Entre lo que quiere ganar él y lo que le ofrece Libertad. $15,000 es la diferencia. Gana bien, entonces. Sí, o sea, él quiere ganar 15.000 Está bien, más. le corresponde todo el derecho de pedir. Entonces, te están salvando hasta ahora. Eso no significa que no te va a cortar con Texas. Hasta ahora. Pasa que el mercado es cambiante. ¿Quiere que diga más? Más. No me callo para que se corte. Pásate ya Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. Samber es territorio Visión, aprovecha los beneficios en la capital del verano. 25% de descuento sábados y domingos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard Visión. Ingresa a Visión Banco /Territorio Visión. Visión, más digitales, más humanos. La mejor Navidad está en Bristol, hasta 50% de descuento en televisores, celulares, aires split y más. Pagas el año que viene y participas de millones en efectivo. Al final una Sportage 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y admitió Regis que le buscó Trinidense a Camacho, pero que Tacuaré le ofrece más. Y el otro que le buscó también es Luqueño. Incluso le vamos a pagar más que en Guaraní, decía Regis. Así que No, todo, para indica hablar que con Camacho. todo indica que va a jugar en Tacuaré porque después le promete ir a Brasil. No digo, para hablar con Camacho. Probano Rexonament, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te En protege. instante WhatsApp, a ver si Regis, si Regis se corta, él, Francisco se corta con Texas o no. En Ciopar, comprando desde 200.000 guaraníes en todas nuestras sucursales, te llevas cupones para participar del sorteo de fin de año. Síguenos en Facebook e Instagram como Ciopar PY. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extenionic y olvídate del calor. Tokio, prendidos a tu vida. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. La promo Kumo Tire vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una gratis. En todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí cubiertas Kumo Tire, garantía y tecnología coreana. Visítanos en Chacomer, Casa Central, Cuatro Mojones y todas las sucursales del país. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com, regala BMyFlores. Prueba Clansol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas. Disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Otro jugador que anunció esta mañana, Emiliano Francisco Báez, el central últimamente en Nacional. Y a la espera de la oficialización de los que van a préstamo de Guaraní, que son Elías Sarkis y el mediocampista Luis Martínez. Van también a Emiliano. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunícate al 510-971-2. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Venta
Tarjetas al 607-151. Cerámica Itagua 100% pasión. El sabor auténtico del Chaco Shorty Beef. Encontrarlos en salones de venta de la cooperativa Shorty y punto de venta más cercano. Shorty Beef, carnes 100% chaqueñas, con la garantía de la cooperativa Shorty. Copetrol bajó el precio de sus combustibles hasta 900 guaraníes. Acércate a la estación de Copetrol más cercana y llena tu tanque hasta 900 guaraníes menos por litro. Consulta estaciones adheridas en @copetrolpy. Y para repasar lo que nos decía Reyes, porque al final Oscar Ruiz queda en Paraguay. Él estaba para ir a Brasil, le igualó la oferta y va a seguir jugando en Tacuarembó 6 meses más. Oscar Ruiz, que terminó siendo determinante para la salvación del equipo de Barrio Jara. Entonces continúa y busca agregar experiencia con Camacho. Experimenta el Tour Verano Paraguay con Erimar hasta el 13 de enero del 2024. Aprovecha el 20% de descuento en toda la tienda y hasta 10 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito Itaú. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Comecipar celebra su aniversario con premios increíbles para sus socios. Con tus créditos de 10 millones generas cupones para el sorteo de una All New Tucson 0 kilómetro. Un viaje a Cancún todo incluido. Bases y condiciones en comecipar.co.py. Comecipar, 51 años de fortaleza y crecimiento. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo y garantía del grupo Toyotoshi. 13-4. Con CNT explota 2.500 millones de guaraníes en premios, millones en efectivo, una camioneta 4x4, una casa quinta y un cartón de regalo para el 31 de diciembre. Pedí CNT, el poder de cambiarse por Emoy. Hoy en recuadro de la noticia, comentario, mientras está la pregunta de Francisco, le dice Brasil, dice Francisco, $15.000 de diferencia entre lo que quiere ganar y cosas. Y ocurre que Arce habla con Carlos Hitor sobre Matías, y Olimpia se cruza abrazo. Y por ahora no hizo, según Reyes, no hizo oferta oficial. Ahora. Tiene que por lo menos saber las pretensiones, ¿verdad? Shell Lubricantes te regala una camioneta Maxus 0 kilómetros. Comprando productos Shell Lubricantes, ingresa al link de la promo y completa los datos requeridos. Escanea el código, corre en los puntos de venta. Participás del sorteo el 1 de febrero del 2024. Shell Lubricantes premia tu fidelidad. Polios Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Polios Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9SA. Jugá y gana en el slot del Sol Online, Casino Online, que más pague rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. 13-6. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Servicios para tu Toyota o camión Hino, no taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en la Avenida Defensores del Chaco y Algonal frente al mercado de Abasto. O llama al 619-0000 para agendar tu cita. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unicel.edu.py. En Cantabria sea hasta 35% de descuento en cerámicos y porcelanatos. Solo calidad A, no trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Dijo que va a ir a Bolivia, Gustavito, para verlo a Moreno Martins. ¿Ya coordinó? Ya coordinó con él. Muy bien. Se va a Bolivia. A Santa Cruz está radicado él. Vamos a hacer el seguimiento del avión, Gustavito, de tu avión ahora. Te vamos a hacer el seguimiento de tu avión. Alguien de Universitario aclaró que en realidad él fue ofrecido. Su representante le está ofreciendo en Perú. Que eso no quiere decir que ellos le quieran a Moreno Martins. ¿Y quién es el técnico universitario? Y está a definirse, y Faría suena como candidato. Por ahora no tiene todavía técnico, tras la salida de Fossati. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570, Indalco SRL. 13-7. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, Chaco, me respaldo total. Que no me da más bola, yo le escribo y no me dejan visto ahora, de vez en cuando me responde, después no. Rubén Dito, él está en el país. Sí, la vez pasada nos decía que está con mucho trabajo en estos días. Pero me puede responder. Por eso estaban... ¿Por qué bien no me responde? ¿Por qué me dejan visto? Corto de respuesta. Porque la vez pasada, en la última entrevista... Estaba cortina. Sí, estaba... Pero áspero estaba. Él mismo dijo que... Pasa que está con muchas cosas. Estoy trabajando, dijo. Sí. Acá estoy trabajando. Pierde la paciencia con mucha facilidad. Con el tema de los contratos anteriormente. Antes era más de los Ríos, ahora creo que él está más metido
Que pierda la paciencia. Sí. Qué Y raro. sobre todo en esta época, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué dijiste? Qué raro que hay gente que dice Así, que hay gente así. que pierda Que la pierde paciencia. la paciencia. Fácilmente. Bueno, Tengo la comandante. Chiqui Arce, Tengo la comandante. agradecido, Chiqui. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperal PY. Recupera el aceite hombre de venta libre en farmacia calidad Fapasa. A todo ponele pistón y mantenimiento de moto, auto, camión o tractor. Líquido para radiador verde o rojo, pistón y de punta a punta. Pedidos al 01831 11 9720. Conoce más en bistoni.com.py. Bistoni tecnología en lubricación. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama el Lao Raso. Tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Julia Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es el Lao Raso. 13-9. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Dice que todo el agosto, yo también perdí la paciencia, por eso no digo nada. Este mes de la lucha contra el SIDA, Control y Fundación Vencer vienen a recordarnos lo importante que es liberarte de prejuicios. Por eso usa Control. Y durante este mes de diciembre estás ayudando a la Fundación Vencer. Libérate de los prejuicios. 13-9. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming. En instante el WhatsApp ha dicho qué número tiene. 0971-108010. El WhatsApp ha dicho qué número tiene. 0971-108010. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Con Urbano, y acá tenemos pues las palabras, la frase, ¿cómo se llama eso? Y la de WhatsApp dice que dice la mujer es mujer, por eso. Ah, los audios virales. El otro dice, yo quiero explicarte algo, y vos te entraste esta mañana en Urana con tu perrito. Sí, también qué honor. Que entraste también. Sí, y qué honor. Y podés ganar. Señora, ¿quién puede votar eso? ¿Cuál es el del año? Sí, ¿Cuál es sí, el año? en Urbana estamos. Después tiene uno ese que le explica. Yo te quiero explicar. Ella chaval tiene su pendrive. Este es más rápido que fumar. Aquí va la familia. Hasta el perro vino para la roja. Creo que no me muera el perro. Puede ser tan cagón. ¿Vos sabés lo que es el perrito? ¿Vos qué le viste? ¿En el Monumental? ¿O dónde era? No, frente al hotel de donde estaba la selección. Así el perrito de bebé. Más madera tenía. Cachorrito. Pues estaba con la madera y este rajó. Mil Empeños, frente a arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0171-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Yo me quedo, no con la tilinga esta señora, yo me quedo. ¿Por qué está toda alterada la gente, Arturo, en esta época? Y sobre todo las mujeres. La mujer siempre está alterada y... Bueno, vendemos. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Regalamos 20 aguinaldos de 5 millones cada uno. Participa con tus compras desde 60.000 guaraníes y generás doble cupón con productos en promoción. Sorteo 30 de diciembre con Casa Grutter, siempre salís ganando. Yo no dije nada. Con los productos Supisa, la mesa está de fiesta. Para tus celebraciones de fin de año te recomendamos bife de chorizo, bondiola, lomo de cerdo, y para los amantes de la parrilla una jugosa tapa cuadril. Encontrar las recetas ideales en upisa.com.py. Para mí este es el ganador. Acá tenemos que ser todo así, todo. Fíjate, vos decís, esto, que aquello. No, porque vos tenés que estar acá, sí, bien, bien. Si no, vos te la pasás, y si, no. Hay que mantener, ¿cómo te digo? No sé si me explico, pero hay que mantener ese, ahí, de que, llega un momento de decir, me explico, ¿no, muchacho? Este yo creo que gana. ¡Aló! Atendé este fuerte. ¡Aló! Hola, precioso. ¡Hola! Te llamo para decirte que algún día ese cuerpecito tuyo será mío. Uy, qué lindo, ¿con quién hablo? Te hablamos de Funeralia Los Olivos.
¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Está el perrito. Mira, la que sé cómo se llama mi perrito. Mimica Yer o Yasis Dor. Es la que sé. Mimica Yer o Yasis Dor. Yasis Dor. Yasis. Ese. Increíble la cantidad de homosexual, el lesbianismo, etcétera, etcétera. ¿Cómo un hombre que nació hombre va a querer sustituir, imitarle a la mujer? Las mujeres somos insustituibles, somos inimitables porque somos verdaderas. Entiendan eso, puto de mierda. ¿Me entienden? Mierda. Te va a encantar. Probaste el Pack Fortín, etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta pomelo, de maridaje perfecto, tradicional paraguayo, de sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. Lucas, 2 kilos carne molida de segunda por 50.000. 2 kilos de carnaza de segunda por 50.000 o por 50.000 carnaza o 2 kilos, porque 2 kilos menos 50. Pónganse. De molida de segunda por 50.000 y eso nomás y vení. 2 kilos. A la gran 7, Lucas, por 50.000, o me de 10 kilos, veare, güeruñan de 10 kilos. Pero mamá, ahora que me fui en el súper y 2 kilos son 50.000. Igual no me vas a querer por 50 o vas a querer 2 kilos. ¿Qué es lo que te pasa, Araña? ¿Qué? ¿Qué te pasa? No, este es mundial. Este es el 1. Este puntea. Este es el 1. Este puntea. No parece tan boludo. Y lo que explica, ¿no? Y el canto de Víctor. Vemos tu casado ahí, yo. Sanicer y Clocol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Síguenos en redes sociales, @Sanicer y @Clocol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Llegaron los imbatibles en Supermercados Stock. Precios imbatibles todos los días. Fideos a granel el kilo 5.800 guaraníes. Arveja bianca 200 gramos 2.950 guaraníes. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Tirurirus, tiruriris, 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 tiruriruriris. Qué creatividad, ¿eh? Por sus 63 años, Rumbos S.A. de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil, llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbos S.A. de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Buenas tardes a la mesa. La teja se usa sí o sí, pero va a cambiar de estilo. En vez de los huevitos va a ser el bigote, parece. Viví el verano con Electroban, piscina Bestway de 6.473 litros con estructura metálica, cuota de 116.000 guaraníes. Llámanos al 021-519-3000, ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. ¿Me pueden explicar otra vez? Porque no entendí. ¿Me pueden explicar, por favor? Acá tenemos que ser todo así, todo. Fíjate, vos sí, esto, que aquello. No, porque vos tenés que estar acá, sí, bien. Bien. Si no, vos te la pasás, y si, no. Hay que mantener, ¿cómo te digo? No sé si me explico, bro. Y no sabemos aún a veces cómo es la persona y no terminar de conocer 100% la persona. Y eso tiene que, no confiar nomás en la persona. Y eso no tener que hacer nunca, ¿sabes? Pero tiene que también, ¿entendés? Y esas cosas lo que uno debe tiene que eso, sí. Y también eso. Qué gran programa. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Sube Quitadol. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itagüí, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada con cuota fija sin reajustes y posesión inmediata. EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. Hola Arturo, ¿qué tal? Excelente programa. Saludos ahí a los muchachos. Quiero decir más que Mati no se vaya, por favor, a Olimpia. ¿Qué me va a hacer en ese club quebrado?
En Shell bajaron los precios de sus combustibles hasta 900 guaraníes menos por litro. Salí a buscar una Shell ahora mismo. Carga Shell al mejor precio en las estaciones adheridas. Shell, el emblema preferido de todos los paraguayos. Activa personal y disfruta de 7 gigas, noches y llamadas ilimitadas. Watt gratis y un saldo extra de 50.000 guaraníes. Conexión total con personal. Che, Arturo. No. Terminó, no. Aprovecha la promo Universo Electrodomésticos y llévate un Split Tokio 12.000 BTU en 18 cuotas de 179.000 guaraníes sin moverte de tu casa. Llámanos o escribinos al 021-238-6600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Alder Axides y fútbol a lo grande, el pacto que no se puede romper. Bueno, listo, la Navidad ya va a llegar. Desde Maracaná, Paraguay, para Monumental 1080, fútbol a lo grande, dice así. Y la bruja fuera de paciencia de... Tremendamente. Disfruta el verano con Farmacia Catedral. Todas tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos para el sorteo de premios increíbles como viajes a Cancún, Curitiba, Cayobá y Foz de Iguazú, aguinaldos, televisores, iPhones, parrillas conservadoras y más. Porque en Farmacia Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Arturo, anda a festa ahora de plan, algo que te ama. De abuela rico de WhatsApp, en vez de la supea. Para estas fiestas, el recomendado especial es el Gran Pollo Pechugón. Viene con termómetro automático que indica que la cocción está en su punto. Encontrarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Mitsubishi L200 Black, la pick-up construida para enfrentar cualquier desafío y cualquier terreno. Contado desde $41.990. De regalo, escritura gratis, mantenimiento por 30.000 kilómetros y kit de equipamiento. Entérate más en redes sociales @Mitsubishi Motors PY. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración. Reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Pufa Energy. Calidad éticos. Arturo, ¿y si ustedes pierden, qué es lo que van a perder? Nada. Usted está cizañando con Pancho. En pandilla le ataca y cualquiera se puede equivocar. No, él está acertando ahora. Qué bárbaro. Él tiene la Parece seguridad. A la puta. Pero vos estás creando pleito, ¿verdad? Vos estás creando pleito. Que no va a ir al Olimpia, que si va al Olimpia se corta con Teja, que tiene oferta al exterior y que la diferencia de lo que pretende Matías es de $15.000, lo que pide y lo que le puede dar Libertad. Así es. Así. Ahora sé un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado con la nueva web y portal beneficiario de Asismed. Disfrutar las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. En Petrobras bajaron los precios de las natas y diésels. Menos 900 guaraníes en estaciones adheridas. Para que puedas llenar el tanque calidad internacional al mejor precio. Más info en estaciones Petrobras PY. Hoy día el mate cogió. Digo, mamá, no hay cuál voy a vender un ladrillo. Hoy, Pedro. Da cheio, igual a Uya ahí, no va a jugar la. ¿Qué bueno va a pasar el aviso? Adiós. Esto no es fuerza, acá se te contrata para pasar el aviso. ¿Y después? El audio. Pero tiene que pasar ni un aviso, amigo. Hoy día el mate cogió. Digo, mamá, no hay cuál voy a vender un ladrillo. Hoy, Pedro. Da cheio, igual a Uya ahí, no va a jugar la ladrillo. Está con... Pasa. No se ríe. No hay más audio mientras. Arturo, estoy buscando profesor de portugués. ¿Conoce alguno? Tenemos otro. Você está con motivación, sound. San Bernardino. Arturo, Carlos Servín se va al 2 o no hay nada. Por ahora no se oficializó, estaba en una lista de probabilidades. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central de Subiayala, casi RI 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, casi Pancito López. Teléfono 607-731, Wilmar SRL. Ferro Parecea, 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferro Parecea. Alguien que hace puertas con marco. Puerta de metal con marco. Yo hago pero con Alfredo. A la puta, qué gran programa.
Pero qué gran programa. Arturo, ninguna pista picó del 9 para Cerro, nada que no saben. Nada, porque se habló mucho de Gabriel Ábalos, que ahora le quiere Boca. Dicho sea de paso. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostar te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostar.la. Con el préstamo Vivienda Banco puedes obtener la casa de tus sueños, repasionar espacios y construir el quincho que tanto querías. Préstamo a sola firma hasta 200 millones. Consulta al 021-325-5000. Banco, un banco para todos. Y yo llegué, ¿verdad? Entré en el baño y estaba ahí el vampiro. Y me mira, yo le miro, yo dando la vuelta al mundo, ¿verdad? Y va en la neucea, le digo, ¿verdad? No, bola, yo no sé hablar, ¿verdad? No. Decí Bienestar y Certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Dan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distributi Globo S.A. Veo que Independiente le pone una fecha, 26 de diciembre. Para esa fecha tiene que dar el sí o no Gabriel Ábalos. Y otro que interesa, un conocido nuestro, Adrián Martínez, conocido como Maravilla, que estuvo aquí por Libertad, por Sol, también y otras instituciones. Los dos delanteros que está interesando a Independiente. Hasta el 26 de diciembre tiene la opción Ábalos de decirle sí o no a Independiente Argentina. En Comercial La Economía San Lorenzo encontrás alimentos, bebidas, bazar, cotillón, productos a granel y mucho más. Precios mayoristas a partir de 3 unidades, lunes a viernes de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva 657 entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Teléfono 021-576-828. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados, con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Arturito, qué lindo bigote, Arturito. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma con su sello de calidad de exportación. Refuerza la higiene y desinfección de tu hogar en este verano, perfumando tus espacios con tus aromas favoritos. Paraguay sin influencia. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma. ¡Basta! Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma hoy jueves 21, mañana viernes 22 y hasta el sábado 23 de diciembre. Tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. ¿Quieres ser afiliado a la Caja Mutual? Afiliate online desde cualquier parte del país. Hoy estás a un clic de distancia. Ingresa a nuestra web cmsp.org.py. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual. Arturo, y Tour de Acerro ya está cerrado. Sí, virtualmente cerrado. Si tenés planes de viajar durante el verano, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.py y cotiza tu seguro de automóvil. Panal Seguros, sentí la confianza. Buenas tardes, comandante. ¿Qué tal, muchachos? Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Más información al 0982 23 23 23. Sí, señora, podemos hacer. ¿Cómo te voy a decir? Me faltó el cemento para terminar. Disculpadme el grito, señora, es que justo cuando te estaba enviando el audio, mi nietita me mordió. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas, con salida a rutas importantes, Nueva Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. En Tupí el sábado 23 estaremos de 7:30 a 20 horas y el domingo 24 de 7:30 a 13 horas. Llámanos al 569-9000 y comprar las 24 horas desde nuestra web tupi.com.py. Tus compras hasta 31 de enero participan del sorteo de la Ford F-150 y 100 premios más. La gente sabe. Hasta ahora está ganando la puja Francisco López, tal cual como dijo Reggie. Oficialmente no. Lo que se hizo fue preguntar. Ya empezamos ya rápido, ya empezamos. Le estoy dando la razón y se está salvando y no se va a cortar con teja. ¿Qué quieren más? Lactolanda tiene ese sabor delicioso único en todos sus productos, leche entera, descremada y semi-descremada y las riquísimas leches funcionales. Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país, la salud de cada día. Se está salvando Francisco López. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. No vayas a sacar pecho si te está salvando. Ahora BNF es más digital, seguro y accesible. Te presentamos nuestra nueva banca web y la nueva versión de nuestra billetera electrónica Virú. Accede y gana tiempo libre para vos. Más información en bnf.com.py. Preolímpico 2020, Colombia-Paraguay quedó eliminado en fase de grupo, no llegó. Sí, aquí el equipo de Marcucci. Preolímpico 2004, Paraguay fue subcampeón.
Sí. Ese dirigió Maldonado. No, Jarazaguer, 2004. Ah, perdón, hay uno que dirigió Maldonado. ¿Dónde fue? Era sub-20 ese. Eso fue en la Argentina. Maldonado al Mundial 2001, que llegó al cuarto puesto. Sí, señor. ¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa al partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Pruébalo en sus 3 variedades: tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Pero siempre recordamos el preolímpico 92 que se jugó acá, donde Paraguay fue campeón y segundo Colombia, que había empatado Brasil con Venezuela 1-1. Preolímpico del 96, en Argentina, Paraguay eliminado en fase de grupo. En el 2000, Brasil quedó fuera en fase de grupo. Sí, en el 2004 fue lo más importante, cuando logró el título de la medalla, ¿verdad? Sí, medalla de plata. Medalla de plata. Y Argentina se quedó con el título. El Preolímpico 2020 en Colombia, Paraguay quedó eliminado en fase de grupo. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Ucebellala 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Para hacer la aclaración, del 2004 salta al 2020. 2004 salta al 2020. Sí, ¿Qué pasó acá? Porque a partir después del 2004 cambia el formato de Conmebol. Con el sudamericano sub-20 ya se hacía la clasificación a Juegos Olímpicos. Y recién en el 2020 se retoma el formato sub-23. Por ejemplo, en el medio de todo eso, aquí se hizo un sudamericano sub-20 que era clasificatorio a Pekín, a Beijing 2008, y Paraguay queda fuera con el equipo de Mastrangelo. Quiere decir que del 2004 al 2020 era sub-20 la que participaba. Sub-20 era, y clasificaban 2 del mismo sudamericano sub-20. Pásate ya Salud Protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Llámanos al 319-0000. Salud Protegida. Visión somos todos, somos los que se animan a saltar y los que tienen los pies sobre la tierra, los que ayudan a cumplir grandes sueños y los que sueñan en grande. 31 años siendo el banco de todos. Visión, más digitales, más humanos. Y tú vas a ver, ya no hay más. La mejor Navidad está en Bristol, hasta 50% de descuento en televisores, celulares, aires, split y más. Pagas el año que viene y participas de millones en efectivo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pruébalo, Rexona, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. Contra el sudor y el mal olor, la pasión te mueve. Rexona te protege. 0971 108010 para los audios. Buenas tardes, comandante. Vladimir Marín, nuevo técnico del Club Libertad de Villeta. Muy bien. El año pasado le tuvo a Julián Benítez y este año le va a tener de vuelta. Muy bien. En Ciopar, comprando desde 200.000 guaraníes en todas nuestras sucursales, te llevas cupones para participar del sorteo de fin de año. Seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar PY. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente con el aire acondicionador Tokio? Pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extend Ionic. Otro. ¿Cómo era, Arturo? La mujer se equivoca en singular y en plural. ¿Cómo era? La mujer acierta en singular y se equivoca en plural. Cierto. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. La mujer te da todo, menos la razón. Baterías Barta con mayor fuerza de arranque y tecnología Powerframe para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. Ustedes no quieren comprometerse conmigo. ¿Por qué? Yo digo que la mujer te da todo, todo te va a dar, todo, Sí. menos la razón. Comparten conmigo. Y bueno, listo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bemyflores.com. Regalamos, regala Bemyflores. Clansol de Lasca, una cápsula al día y tenés bienestar las 24 horas. Apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La gente nos pregunta cómo hacemos para estar tan bien y 22 años llevamos ya juntos. Pero ¡cállate! Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al 081-434-771. Comandante, ¿sabes por qué no te atiende más editores? Te dejan visto. Pues ya pilló que sos limpita. Fue demasiado le chupar la media a Cardona. A la puta, ¿por qué Dios me trata así? La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Comandante, ¿sabes si Gustavito tiene algún pendrive para vender con todos estos audios que tiene?
Sí, de la gran puta es. Claro que tiene. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 098-204-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. El sabor auténtico del Chaco, Shorty Beef. Encontrarlos en salones de venta de la cooperativa Shortitzer. Y punto de venta más cercano, Shorty Beef, carne 100% chaqueñas. Arturo, ¿puedes pasar por favor como cierre lo de Ángel y Elvis Mareco, por favor? En otro momento, porque hoy tenemos Chiqui Arce a las 13:40. Sí, señor, así mismo es. ¿Cómo, Angelito? ¿Eh? No, hoy no va. Va a ir después. Ahora no vaya, Angelito. No, tranquilo. Copetrol ya premió de vuelta a 2 afortunados con los Polo Track y combustible gratis por un año. Vos podés ser el próximo. Carga desde 150.000 y generás tu cupón. Duplicás cupones cargando Supra 95. Copetrol, vamos. Experimental Tour Verano Paraguay con Erimar hasta el 13 de enero del 2024. Aprovecha el 20% de descuento en toda la tienda y hasta 10 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito Itaú. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Ojalá que después me manda que sea para mi pantalla también. Sí, señor. Bueno, gracias, Arturo. No, por favor. Con Comecipar termina el año con un 0 kilómetro. Crédito para tu 0 kilómetro, tasas de interés del 10,9% hasta 48 meses de plazo y 11,9% hasta 60 meses de plazo. Más info al WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, 51 años de fortaleza y crecimiento. Comandante, ¿qué sería ese programa sin Víctor Villalba? Escuchá, Remondélena. ¿Qué sería de vos? Dice. Y no íbamos a tener, por ejemplo, el audio del perro, no íbamos a tener, si es que... Jugado humilde. Otro. ¿Y para qué se pinta, por ejemplo, la mujer? Las mujeres son como los indios. Se pintan cuando van a la guerra. La, ostenta un león. Paz. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros de Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Arturo, no quería preguntarle a ese astrólogo, tu amigo, nunca, si Matías se ha ido a Olimpia o a campeonato brasileño, se quebrantamos, ¿verdad? Giorgio, ese amigo de Gerardo. Tremendamente. Con CNT explota 2.500 millones de guaraníes en premios, millones en efectivo, una camioneta 4x4, una casa quinta y un cartón de regalo para el 31 de diciembre. PI CNT, el poder de cambiarse por Emoy. Shell Lubricantes te regala una camioneta Maxus 0 kilómetro. Comprando productos Shell Lubricantes ingresás al link de la promo y completás los datos requeridos. Escanea el código QR en los puntos de venta. Participás del sorteo el 1 de febrero del 2024. Shell Lubricantes premia tu fidelidad. Polios Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Polios Amanecer es paraguayo, es nuestro. Producido por Granjeros Campo 9SA. Jugá y ganá en Slot del Sol Online, Casino Online, que más pagues rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra. A los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Hola Arturo, ¿cuál es el formato del programa? Por favor. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Servicios para tu Toyota, camión Hino, no taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Si no te gusta hablar conmigo, ¿para qué me mensajeas entonces? Porque yo ni me revienta un caliente si me mensajea o si no me quiere hablar o no. Me interesa un cacahuate. ¿Qué es lo que no le interesa? Le escribo, ¿no? Dice. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEAS. Filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Obvio, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapehuay, Pilar, C, Central España 330, San Lorenzo, Unisal. En Cantabria se da hasta 35% de descuento en cerámicos y porcelanatos. Consultas al 0972-555-333. Cantabria se da. 114. Solucionado inconveniente sobre Abelino Martínez, discusión entre homosexuales. Qué pesado, Gustavo. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino a Hernandares, 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Arturo, pasando un poco cuando Ángel Ortiz dice tu jugador Pío, por Velázquez. ¿A qué se hizo Pablo? Velázquez terminó jugando en Rubio Ñu, en intermedia. Asado y Fútbol Álamos, porque si es fino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Se avanza siempre con Kenton Chaco. Me respaldo total. Ángel. Yo te digo nomás que es tu jugador. Es buen jugador. Sí. ¿Y bueno? No. A la puta. Perdón.
Me salió del alma. Recupera el aceite, hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales, @recuperal PY, calidad Fabasa. 1337. A todo ponele Bistoni, mantenimiento de moto, auto, camión o tractor, grasa automotriz, silicona y shampoo para lavar tu vehículo. Bistoni de punta a punta, conoce más en bistoni.com.py. Comandante, va en sentido pero con la vida. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama El Lado Raso, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Julia Miranda, Cueto y General Caballero. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en la... El goleador de donde tiene que ir, en cualquier lado, en cualquier parte del país tiene que meter gol. ¿Y metía goles, Pablo? No, porque es mi opinión nomás, pero... Se respeta. Yo voy a ser bueno también si me dejan ahí solo el frente al largo. ¿Cómo no vaya a ser? Yo sé quién es buen jugador y quién no es buen jugador, Arturo. No, yo no sé. No sé por si es de tu jugador, Arturo. No, es mi jugador, Pablo, no, el lateral volador. Una vez está bien que diga, pero 50 veces que Pablo, esto, que aquello. No me gusta cómo juega. Bueno, listo. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy Energía para el Paraguay que trabaja. Energy Energía y calidad al precio justo. Buenas tardes, comandante. ¿Se podría escuchar la imitación de Ricardo a Zulma Quiñones? Sí, se podría, comandante. Buenas tardes, feliz Navidad. Este mes de lucha contra el SIDA, Control y Fundación Vencer vienen a recordarnos lo importante que es liberarte de prejuicios. Por eso usa Control y durante este mes de diciembre estás ayudando a la Fundación Vencer. Comandante, ¿cuál fue tu primera chamba en el periodismo? Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Cubicego. Llámenos al 729-6060. Fleming. Hay que repasar mucho la historia, hizo mucha ya ese tema. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Yo no puedo jugar, Arturo. Mil Empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. En el 68 hicimos con Getulio Arroyo Abinader, mi cariño para la familia, relato a dos voces. Queríamos innovar. No hubo caso. Relato y antes que esté Carlos Gómez estamos hablando, Carlos Gómez aparece con mucha fuerza en el 70, 71, 70. Y hicimos a dos voces. En Yandutí, relato. Medio campo tocaba uno, pero era imposible. Porque teníamos... Debut y despedida. Así mismo. Centro de Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo, futsal FIFA, es la más vendida en Brasil. Regalamos 20 aguinaldos de 5 millones cada uno. Participás con tus compras desde 60.000 guaraníes y generás doble cupón con productos en promoción. Sorteo 30 de diciembre. Con Casa Grutter siempre salís ganando. Arturo, ¿y la canasta para cuándo? Con los productos Supisa, la mesa está de fiesta. Para tus celebraciones de fin de año te recomendamos bife de chorizo, bondiola, lomo de cerdo y para los amantes de la parrilla una jugosa tapa cuadril. Encontrar las recetas ideales en upisa.com.py. Enseguida chequearse Red Monumental Satelital. ¿Para qué comprar? Se puede alquilar. Rentamag, una herramienta más en su obra. Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Desde Maracaná, Paraguay, un saludo para Monumental 1080M y fútbol a lo grande. Una puta con cuadrúpero, cuadro, moño, se El pack Fortín etiqueta negra es de 1 litro y viene acompañado en jugo de pomelo, frutica, agregás hielo, mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. En instante chequearse. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas sencillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sani, Ser y Clacol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Llegaron los imbatibles en supermercados stock, precios imbatibles todos los días. Pan dulce stock 400 gramos a 6.700 guaraníes. Banana carapel kilo a 2.250 guaraníes. Encontrar los productos en todos los supermercados stock Express. No, aprovechar un poquito tu espacio, saludarle a mi gran profesor Ever U. Almeida, que estuvo con una intervención quirúrgica, a quien lo aprecio y mucho, y también a otro que siempre le tengo en la mesita de luz, a Héctor Corte, que
que también está pasando por un momento no muy bueno. Por sus 63 años, Rumos S.A. de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo renovando tu póliza de seguro de automóvil, le vas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumos S.A. de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Mucha fuerza, Ever, a Iván. ¿Y dijiste? Héctor Corte. Split Autec de 12.000 BTU, 3 años de garantía y soporte de regalo, cuota de 285.000 guaraníes. También puedes financiarlo con tarjetas de crédito de bancos aliados. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Chiqui Arce. Chao. Lo dale ya ahora ahí. Chao. ¿Cuántos jugadores propusiste vos a la directiva o al departamento de fútbol? Así, si mal no recuerdo, como prioridad, y después se fueron cambiando un poco los tantos, así con esta idea de Mateo, creo que 1, 2, 3, 4, 6. 6, ¿y los nombres lo vas a decir o no? No puedo por los nombres, pero posiciones sí, solicitamos en los dos laterales, un marcador central, ahora capaz que 2 porque quedamos con muy pocos, un doble 6, un enganche o un enganche que pueda jugar un poco más atrás, un creativo, 2 creativos en realidad, uno que juegue más por izquierda o por dentro y un centro delantero. Bueno, ¿y qué es lo que hoy te hace reflexionar como la mayor, no sé si la palabra es preocupación, el interés aquí y aquí para lograr el juego colectivo que querés? Una gran pretemporada, una respuesta física a 100%, como mínimo es lo que tenemos que hacer porque es una exigencia ya previa, pero más todavía para un elenco que ahora quedó muy joven en cuanto a promedio de edad, que podamos no tener prácticamente lesionados, porque tuvimos muchos lesionados en este semestre que pasó, que no vamos a hacer mucho, o sea, no vamos a conseguir tener dos planteles iguales como para doble competencia, entonces toda esa cantidad, no darle la responsabilidad total a los chicos, que van a haber varios chicos que ya habían y se acoplan otros, no podemos darle toda la carga, entonces lo de media edad y lo de la columna vertebral, lo de más experiencia, que se hagan cargo de esa situación. Vemos gestos tuyos y además de preocupación en campo de juego, reacciones como técnico, se ve algo que hiciste algo y no se concreta en campo. ¿En qué puede cambiar ahora? Va a cambiar por el tiempo de trabajo, por el conocimiento diferente, porque encontramos una forma de trabajar el club y la villa diferente a lo que era 2015 y nos costó al inicio también eso y de distintas cuestiones poder equilibrar. Tuvimos muchísimos inconvenientes, ya no vale repetir, especialmente lo de los lesionados, y no sostuvimos rendimiento. Ahora hay prácticamente un recambio, una reformulación y va a comenzar de cero con nuestra mano y eso se tiene que notar. Necesitamos futbolistas, los dos creativos con esas características. Necesitamos gente con esas características. ¿Con la de Claudio Aquino? Sí, con la de Claudio Aquino, gente parecida a Pachi Carrizo, a todas esas, no siendo Pachi Carrizo obviamente, ¿verdad? Pero esa característica, armadores, pasadores de balón, gente como Willy Mendieta, para poner una característica. ¿Y lo de Claudio Aquino a posibilidad, Chiqui, y después ya los compañeros, o quedó ahí? No puedo. El presidente puede responder. Pero quiere decir que hay si el presidente puede. Más autoridad que el entrenador. Yo te quería preguntar sobre situaciones, por ejemplo, el caso de Olveira. ¿Qué te dicen los directivos si él puede salir transferido? ¿A vos te gustaría que él se quede, ya que se asegura también a Juan Espínola? Y otros jugadores, porque ya conocemos los que no siguen del torneo anterior, pero ¿podría salir alguien más a préstamo? ¿Alguna posibilidad que te hayan manifestado los directivos? No, yo lo de Olveira, lo de Gastón, solamente lo de los medios, no. He preguntado una vez y me dijeron que nada que ver. Yo quiero que se quede, obviamente, ¿no? Tener dos grandes arqueros de nivel de selección y ahí vamos a estar muy tranquilos para la doble competencia. En cuanto a los otros, nosotros ya hemos dejado una lista que se va, de los que se van a iniciar la pretemporada, que seguramente vamos a solicitar después a Malte, a Joel o al mismo Carlos para hacerla pública en el inicio de la otra semana. Y también ellos tienen hace rato la lista de lo que nosotros sugerimos que puedan ser cedidos, que no iban a continuar, que yo me encargué de algunos de comunicar y otros por cuestiones dirigenciales o contractuales quedaron a cargo de la directiva de Carlos,
también seguramente en algún momento se va a hacer público. Ya está todo hecho eso. ¿Y el caso de Romaña hoy cómo está? ¿Él ya quedó descartado o todavía hay alguna negociación para ampliar el préstamo? Bueno, yo creo que todo está todavía entre lo probable, dependiendo me imaginarás que ha de ser muy difícil la negociación en este contexto en el que estamos nosotros, y también tenemos en el caso de Johan o de cualquier otro extranjero del plantel la incomodidad por el cupo, ¿no? Entonces hoy mismo tenemos 4 o 5 en el plantel y también hay que mirar eso, y sé que el presidente o los negociadores en ese sentido tienen en cuenta todos esos factores. Creo que no está muerta la negociación, pero se está revisando todos esos detalles que te digo. No está Salcedo, no está Derlis González, eso es claro. Y sobre el punto, ¿qué te pareció que hace poco Derlis González estaba jugando un partido benéfico? Porque en principio no está para la pretemporada, o sí puede hacer picaditos o fútbol. Sí, yo hablé con él eso justamente. Hablé con él y la sugerencia era que jugara muy poco, que como era para un evento benéfico, que lo hiciera muy poco, que se cuidara, lo charlamos. Él no va, por recomendaciones, seguramente no va a iniciar así al nivel de su compañero, al menos esto del 26 hasta el 30. Vamos a ver cómo volvemos ahí con él y con Saúl para la representación del día 2, pero están muy bien, están trabajando, ellos no pararon desde que llegaron de San Pablo, están trabajando a doble turno y eso les está haciendo los dos muy bien. O sea, arrancarían pero a medias, por decir así, no con la carga similar a los otros compañeros. Al menos esa primera semana, Jorge, seguramente va a ser así. Teniendo en cuenta, por eso decía, buscar 2 centrales. Por el tema lo de Romaña, el cupo, lo de Saúl igualmente que no está, la idea es buscar 2 centrales. Sí, porque hoy los que van a iniciar la pretemporada, contando con Saúl, tenemos a Kevin Páez, que es el chico que debutó allá en Mallorquín, a Junior y a otro chico, Lucas Ramírez, que es de categoría, que está dentro de la regla, que lo vamos a comprar. Lo de Hugo Benítez, un jugador que ya te agradaba bastante en la época de Cerro, es paraguayo, es factible, sé que no quiere dar nombre, pero figura dentro del estilo de futbolista que está buscando. Nosotros dejamos como sugerencia de parte nuestra, y después también todo lo que ha llegado de parte de la directiva, haciendo filtros que le hacen llegar a ellos, el club mismo, vía Carlos con su scouting, que hay profesionales ahí del club que hacen eso, nos hacen llegar la información y la característica de los jugadores. Nosotros hemos dejado puntualmente 2 nombres de paraguayos para la posición, si es que se puede contratar así puntualmente como zagueros. Hace rato juega, hace rato mantiene un nivel, tampoco hay mucha población cumpliendo todos los requisitos, no solamente en la parte técnica, sino también en la parte económica, como para que se pueda sugerir para contratar, ¿verdad? Y en cuanto a amistosos, ¿qué se tiene planificado? ¿Cómo es la agenda durante pretemporada, teniendo que se recorta un poco el tiempo? Sí, ese miércoles de la segunda semana, digámoslo, no me acuerdo ahora de cabeza la fecha, creo que sábado es 13, si mal no recuerdo, 12, y ese miércoles anterior y ese sábado, cerrando la pretemporada, vamos a hacer amistosos. Todavía no tenemos rival. Así como te viene diciendo la directiva y por lo que conoces de negociaciones, ¿crees que para ese 10 ya vas a tener tu plantel completo con todos los refuerzos, Francisco? No, antes ya tendríamos que tener, para el 10 sería así, el 10 ya es una fecha límite, digámoslo, y estoy seguro por lo que charlamos con ellos que ya ahí ya estaría todo arreglado. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Dentro de la estructura del club, entre formativa, reserva y lo que ya estaban, dejamos a los que nos parecen que pueden comprar y ejecutar esa idea. Se tiene que ver claramente ya desde este inicio del año que viene. Francisco, me quedó picando hace rato la respuesta que le dabas a Edgar sobre el tema de los estilos de juego, porque ponía el ejemplo de los que hoy se imponen en el mundo, en las ligas top, por así decirlo, y también aquí Fluminense, en Libertadores, son juegos de posesión. Eso puede tomarse como un mensaje en general para la gente, porque habrá escuchado en su momento en Cerro, ahora en Olimpia, que hay gente que no le gusta ese estilo de juego, de tenencia, de retroceder permanentemente y buscar iniciar la jugada. ¿Se puede considerar como un mensaje, o sea, que sabemos No. ¿Mensaje mío? No, y simplemente para dejar en claro que más o menos entre comillas... Yo respondí a lo que él preguntó solamente. Yo
nosotros como cuerpo técnico y yo tengo un gusto y una forma de saber trabajar. Nosotros sabemos trabajar de esa manera, sabemos crear trabajo para ese tipo de ejecución, de como dice Edgar, juntar pase, de repente acelerar y ir por los costados, tener nuestros equipos. Algunos han sido un poco más verticales porque la lucha siempre ha sido esa. No son verticales, y ustedes mismos, los periodistas, especialmente los comentaristas deportivos, quieren entrar en ese terreno, y ese terreno es muy fangoso, es muy arena movediza. Hay que tener mucho conocimiento para poder ir a cada detalle. O sea, ni yo me animo con los entrenadores que son de la otra línea a debatir eso, ¿no? Pero está muy bien que cada uno tenga su gusto y su forma de ser. Eso no, yo lo único que dije es que poco vas a escuchar de gente que cultúa o pregona o respeta ese estilo que critica lo de la otra línea. Sí, lo de la otra línea a veces se animan un poco como si fuera que ellos inventaron el juego, y nadie inventó el juego está inventado, está jugado, tiene distintos matices, son los jugadores los que marcan la diferencia y ya está. Pero solamente eso, no ningún, o sea, que a mí no me gusta eso de porque callaste boca, porque campeonaron ahí, porque no pasa por ahí. No pasa por ahí. Dije solamente en el sentido de que de la pregunta directa y como respuesta directa a lo que me consultó Edgar, ¿verdad? Y también nosotros, no sé, por decir, nosotros contra Flamengo allá nos cerramos, nos defendimos porque teníamos inferioridad técnica y contraatacamos y cerramos, y acá les jugamos a juego directo y le eliminamos, ¿verdad? O sea, igual hay gente que sabe que te consigue. Y lo que pasa es que lo que hacen en el juego directo a veces no se animan de vez en cuando a trabajar con tenencias, por ejemplo, para defenderse con la pelota, porque eso requiere mucha preparación, mucha inventiva, mucha creatividad, a veces hasta inteligencia, trabajo arduo, repeticiones, y a veces ellos no se quieren meter en eso, ¿verdad? Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Volante central, uno parecido a lo que era, por ejemplo, Fernández Cedrés en Guaraní, Chiqui. No, nosotros tenemos ahí le tenemos a Richard, a Marcos y a Ramón Martínez. Lo que necesitamos es alguien parecido a Huguito Quintana, para que compita con Huguito Quintana en ese rol que a veces jugamos, si necesitamos jugar con 3 mediocampistas o jugamos con un mediocampista de llegada y con un enganche, con un armador. Necesitamos un mediocampista creativo. Chiqui, te pregunto, Sebastián Quintana, ¿le va a tener en cuenta o le va a ceder a otro? Sí, va a hacer la pretemporada, necesita solidez, necesita fuerza, necesita competir con más vigor. Él sabe eso, es un chico que nos encanta, porque tiene técnica, tiene pase filtrado, sabe jugar entre líneas, jugar más de una posición, y es un chico hipereducado, preparado, abnegado, trabajador. Es una tarea pendiente con nosotros. Eso pasa bastante a veces ahí los chicos nuestros maduran un poco más tarde. Ayer hablábamos con Damián y el caso de Damián, o de otros ejemplos de chicos que estuvieron ahí de su categoría y explotan un poco tarde. Y yo creo que eso le puede estar pasando a Seba. Matías Espinosa, ¿te interesa? ¿A quién no le interesa? No, pero está ahí. Vos dijiste, si puede ser, tráiganlo. Bueno, te voy a dar una entonces. Sí, dije. Hablamos con el Presi y con Carlos bastante sobre todas las posiciones. Y a nosotros, para optimizar recursos y para que sea productivo deportivamente, necesitamos gente versátil, ¿verdad? Que juegue más de una posición. Y hay alguien que se va a cortar con tejas, Chiqui. Dijo él, si Matías va a Olimpia, dijo Francisco López, me corto con tejas. Yo tengo acá en casa varias afiladitas. Un segundo, para vos, Francisco, sí. Chiqui, a mí me quedó picando otra cuando decía, si no ganamos se quema el rancho. Eso sucede en varios equipos. Pero ¿cómo está el rancho hoy? Está muy bien, firme, con arreglo, con pintura nueva. Literalmente la villa está haciendo, ahora yo estaba volviendo de ahí porque fuimos para sacarnos fotos con la colonia de vacaciones de escuela de fútbol que se están haciendo, 200 chicos, desayuno, trabajo, bus, está haciendo todo muy show, ¿verdad? Para los niños, todo. Hasta entramos a toda habitación, me decían los chicos, está todo, hicieron un tour ahí, está show. Estamos bien, estamos claros, identificamos lo que teníamos que corregir, se hicieron las correcciones, ahora necesitamos
arreglar lo de las incorporaciones y si no, meterla full, ¿verdad? Meterla full, pues en todo sentido tenemos que comenzar. Yo me refería a eso, los clubes grandes no pueden, yo digo, Egal me pregunta, vamos a jugar la Sudamericana en marzo, nosotros tenemos que ir el partido Sol, porque si no gana Sol, si no gana acá, si no gana allá, los 3-4 primeros partidos, no hay cómo sostenerlo. El 9, ¿qué característica? ¿Uno más parecido a Bruera para competir esa situación o uno que se tire más en los alrededores del área? No, diferente a Facundo, al revés, totalmente diferente a Facundo. Chiqui, cerramos la charla, yo me despido antes y vuelvo ahora. Dice que con la repetición se llega al éxito. Un abrazo, Chiqui. Sí, señor, la repetición es madre de la excelencia, ¿verdad? Así mismo. Sí, un abrazo grande. Adiós, gracias. Chiqui Arce. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Formato innovador, transmisión digital, tecnología de vanguardia. Monumental AM 1080 es Radio Futuro.